Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco estará dando un repaso a la actualidad, especialmente a las implicaciones tecnológicas que tiene en estos tiempos la inteligencia artificial, en una charla muy amena con el programador Seth Vázquez, abordando todas las implicaciones de la IA en nuestro día a día, incluso desde el punto de vista teológico. ¿Cómo debemos ver la inteligencia artificial? Ponte cómodo y disfruta de los próximos minutos de esta interesante charla. Bienvenido una vez más a Radio Pax. El tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante polémico. Ayer estuvimos platicando un poco de estas vainas. He estado leyendo bastante, te soy muy sincero, de personajes que están metidos en esa vaina de la inteligencia artificial. Y he estado también leyendo a un ingeniero de Google. Le escribió un libro que se llama La singularidad se acerca. Ha sido traducido al español hace poco, ¿no? No sé, ahorita voy a poner algunas declaraciones de él, polémicas también. He estado leyendo un manifiesto que sacó Sam Altman, que es el CEO de ChatGPT, donde dice algunas cosas muy interesantes también de la IA, ¿no? Superinteligencia que están buscando. Pero vamos a iniciar básicamente. Tú traías también algunas cosas que quieres mostrar. Quiero mostrarte unas declaraciones. Son breves, 4 videitos, 5 videitos muy breves para que la gente se vaya poniendo en contexto. Pero antes de eso quiero hacerte una pregunta. Tú bien sabes que dentro del dispensacionalismo, ¿no? Sobre todo el dispensacionalismo, que es una visión un poco más futurista, escapista, lineal, este tipo de cosas que van surgiendo de tiempo en tiempo, ¿no? Que el código de barras, que la televisión, que el internet, que la inteligencia artificial, siempre se han asociado con aspectos escatológicos. Bueno, cualquier cosa se puede asociar a un aspecto escatológico, pero ¿qué piensas así a grandes rasgos de la inteligencia artificial puede traer aspectos muy escatológicos o es una lectura que se suma a las muchas más lecturas que han venido, ¿no? Que código de barras, televisión, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que han habido inventos tecnológicos que la humanidad ha cambiado la vida de los seres humanos en todas las cosas. Por ejemplo, cargar una tarjeta de crédito o débito es un avance, pero es en comodidad, solamente no llevas billetes en el bolsillo. Quizá una transferencia bancaria, cosas que te pueden hacer la vida un poco más fácil, pero de ahí hablar a la inteligencia artificial es cambiar cómo vemos y cómo vivimos la vida y es un parteaguas. Es decir, lo que comenzó hace más o menos 5 o 6 años es el comienzo de algo total y completamente nuevo y que lo estamos por ver ante nuestros ojos. Ahora, yo, si me pusieran lentes dispensacionalistas, yo sí tendría mis ojos bien puestos en eso. Porque Claro. no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Sí. Si yo fuera dispensacionalista, yo estaría aterrado, te soy muy sincero. Estaría aterrado porque algunas de las cosas que he leído sí son como para decir, estamos entrando a un nuevo paradigma en la forma en que interactuamos con la realidad, interactuamos con la información. Estamos entrando a un paradigma que ciertamente haría que Bolaños se arranque los pelos, ¿no? Pero vuelvo y repito, ¿no? Ha sido como una simplificación, una caricaturización, decir, es el anticristo. Pero más allá de eso, ¿no? La palabra anticristo, la palabra la bestia, la palabra Apocalipsis 13, si hay algunas cosas un poco interesantes, ¿no? Que sí te deberían dejar pensando como rayos, ¿cómo llegamos a este punto? Ayer tú y yo estábamos platicando, por ejemplo, de los semiconductores, ¿no? De 2 nanómetros, y que hay un solo país en el mundo que los construye y tiene el 90% del mercado. Estamos hablando de una isla específicamente que viene siendo el cuello de botella para que no se desate una guerra. La gente no sabe esto, Seth. O sea, la gente piensa que el mundo gira así perfectamente. No, hay una isla, gente, en este momento, ahorita Seth va a hablar un poquito de eso, llamada Taiwán, ¿sí? Que es la única que puede crear un tipo de semiconductor que nadie más puede. O sea, la tecnología para hacer eso nadie la tiene más que ellos, la forma de hacerlo solo ellos, ni siquiera Estados Unidos. China viene 2 o 3 generaciones antes. El monopolio de las máquinas para hacer este tipo de litografía, Estados Unidos se lo prohíbe a China. O sea, es un desastre el que está ahorita en torno a todo este asunto y todos quieren dominar porque la IA parece ser el futuro de la humanidad. ¿Qué nos dices de eso al respecto? ¿Entramos a tema geopolítico o tema tecnológico? En cuanto a tecnología, es importante saber que Taiwán TSMC, Taiwan Semiconductors, es el que fabrica
los chips de posiblemente todo lo que tengan en su casa. ¿Es correcto? Es decir, yo tengo un teléfono Samsung y esta charada está hecha por Samsung, pero no tiene la tecnología que tiene TSMC. Por ejemplo, si ustedes tienen una computadora con procesador AMD, si ustedes tienen una Mac o tienen un iPhone, todo viene de Taiwán. Ahora, Intel obviamente viene de Estados Unidos. Pero no compite con Taiwán. No compiten. Quizá lleva 2 generaciones atrás. Igual Intel. que los Estamos chinos. Hablando Estados Unidos, no los chinos, incluso van unas 4 generaciones. Unas 3 generaciones atrás, sí es verdad. Por detrás de Taiwán. Ahora, en cuanto a tecnología, es complicado porque Taiwán es el que genera todo, no la tecnología como tal, sino el proceso. El proceso de cómo hacerlo, porque no es tan fácil. Se tienen que agarran una oblea, le llaman, de silicio, y la tienen que meter en una temperatura específica, con unos químicos específicos, a una presurización específica. O sea, tiene que ser algo tan preciso que solo Taiwán lo puede hacer tan bien. Porque resulta ser que de esa oblea gigantesca se pierde, porque el material, si no lo hacen en un proceso bien refinado, se pierde, ¿qué te digo yo? Un 20% si tu proceso es bueno. Entonces tienes que pagar con el 80% que te quedó, ese 20% restante. Ahora, las máquinas las fabrica los países nórdicos. Neerlandeses. Los sí. neerlandeses, ellos fabrican las máquinas de impresión. 350 millones de dólares vale cada maquinita, Seth. Correcto. Y solo ellos las pueden hacer. Tienen el monopolio de la construcción. Y Estados Unidos le prohíbe que esas máquinas sean vendidas a China, lo cual ha retrasado a China 2 o 3 generaciones. O sea, hay una tensión ahí, pero de verdad que te dejas flipando. Dime. Incluso el asunto va porque se tiene esta tecnología, el mundo la puede comprar, pero están peleando para que no se pueda tener. Claro. Que unos pocos la puedan tener, pero específicamente para que China no la pueda tener. Porque en el momento en que China obtenga esa tecnología, se recontrapudre. Sí, murió el avance tecnológico de Estados Unidos. No digo que lo van a dejar atrás, porque Estados Unidos tiene muchas cosas buenas que lo hacen competir y lo hacen ser mejores que China. Pero eso querría decir que competirían ya de tú a tú. Para los que les gusta el libre mercado, Estados Unidos no es tan libre mercado como nos han hecho creer. Ha sido claro muy proteccionista. No importa quién esté en la sala oval, si está un demócrata o un republicano. Obama ya tenía problemas con China. Trump comenzó una guerra, pero es que Trump venía siguiendo esa guerra de Obama, pero como él es un bocón y medio, eso se hizo más famoso con Trump. Luego lo hizo más incisivo Biden y ahora regresó Trump y solamente está siguiendo ese mismo playbook, que es quitarle la tecnología a China, y que luego vamos a hablar un poquito más de las tarjetas de video, que ese es otro tema interesantísimo con China. Algunas personas están preguntando, bueno, rayos, si Taiwán tiene toda esa tecnología, ¿por qué China no invade Taiwán? No es tan fácil como creen. Para empezar, son 160 kilómetros de mar picado, no es fácil meter a 300,000 personas ahí en el ejército. Después, Taiwán está blindado por todos lados. A ver, Estados Unidos tiene sus misiles Patriot en Filipinas. Aparte de eso, en cuanto los taiwaneses se den cuenta de que China ha emprendido una misión, ¿no?, incisiva sobre Taiwán, destruye toda la maquinaria. De hecho, le han hecho declaraciones así. Destruyen toda su tecnología. Lo mismo sucedería si Estados Unidos quiere apropiarse de la tecnología de Taiwán. Otras cosas. Taiwán no produce estos semiconductores de 2 nanómetros fuera de Taiwán. Estados Unidos en este momento le está apostando, sobre todo en Arizona, a empezar a crear, con ayuda de Taiwán, semiconductores de 3 nanómetros, 5 nanómetros, pero eso es una generación todavía atrás de lo que hace Taiwán. Entonces, tanto China como Estados Unidos dependen de Taiwán. Fíjate hasta dónde llega el punto, ¿no? Dependen de Taiwán. Ahora, si siguen metiéndole esta presión a China, China va 3 generaciones desfasada, China se queda fuera del carril. Y entonces sí, Estados Unidos podría meterse, ¿no?, en la jugada de volver al gobierno unipolar. Pero estamos hablando de que las primeras fábricas de Arizona van a empezar a producir a partir de 2027-2028. O sea, Trump se va en el 2029. Trump no puede seguir el hilo, ¿no?, de este asunto. Entonces, hay una tensión ahí muy fuerte que se está dando por la inteligencia artificial, por la nueva tecnología, ¿no?, que va a normar el mundo. ¿Qué crees que va a pasar? Haciendo un escenario que tú vislumbres.
Bueno, yo lo que sí estoy seguro es que Taiwán quiere colaborar con Estados Unidos porque negociar con Trump, aunque no parezca en lo público, es jugoso. Si le caes bien a Trump, si llegas con buenas ganas, Trump es buen negociador, pero te permite ganar muchas cosas. Ahora, hay cosas muy interesantes. Acabas de decir que la tecnología que se va a hacer en esta fábrica es de 5 o 4 nanómetros a lo máximo. Es decir, en 2027 ustedes podrían ver que en esta fábrica se está saliendo producto que se vendió en el 2020. Sí, es terrible. Son 7 años atrás. No sé si lo están captando. En el 2027, productos del 2020. El teléfono que salió en el 2020, las computadoras que salieron en el 2020, porque recordemos que también esa es otra cosa. Apple, que maneja mucho dinero, le paga cantidades exorbitantes a TSMC para ser exclusivos con su nuevo proceso de manufactura, de impresión. Entonces, ese juego de tenemos 2 nanómetros, vamos por el 1 nanómetro, es solamente para los iPhone, por ejemplo. Es para las Mac que tienen M4, creo que está ahorita en la... Huawei, la tecnología de Huawei está bloqueada totalmente, o sea, no entra en el mercado estadounidense. Aquí te habla mucho de las 3 luchas que tiene sobre todo Estados Unidos con China, que es la lucha militar, donde Estados Unidos tiene el presupuesto más alto, es la lucha tecnológica, Silicon Valley, ¿no? Con lo que estamos hablando ahorita, y es la lucha del dólar, económica, que hasta ahorita se ha mantenido, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, que ChatGPT, que vamos a entrar de lleno al asunto de la inteligencia artificial, fue entrenada con chips de 5 nanómetros. 5. Los nanómetros que construye Taiwán son de 2 nanómetros. Es decir, estamos todavía un poquito atrás de lo que se podría llegar a ver, de lo que se podría llegar a hacer, ¿no? Estaba viendo las declaraciones de Sam Altman, decía que ChatGPT 5, ¿no? Que sería el nuevo entrenamiento que va a tener ChatGPT 5, le va a volar la cabeza a todos, ¿no? Porque se va a poder integrar cada día más a la vida. Pero a ver, yo no sé, tú ya estás, la inteligencia artificial que 2022, si no estoy mal, se empezó a integrar, ¿la integraste tú ya a la vida plenamente? O sea, ¿estás habituado a ella? ¿Consultar ChatGPT, Alexa, todas estas vainas? Bueno, yo no soy un buen ejemplo porque yo trabajo en este medio de la programación. Yo desde el 2020 le dije a mi esposa, es por razones compré una gráfica para videojuegos, esa es la verdad. Si me estás viendo, te amo. Pero quería esa gráfica y no la competencia de AMD, que era más barata y más potente, porque tiene unos transistores específicos que se llaman Tensor Core, que son los que le permiten tener mejor eficiencia en el manejo de matrices, que al final de cuentas es cómo se trabaja la inteligencia artificial, alimentar muchas matrices con mucha información y luego tener salidas, y dentro de ese proceso se repite muchas veces en un entorno y a eso se le llama una red neuronal. Entonces, esas tarjetas gráficas de las que yo te estoy hablando son las que fabrica TSMC con la marca NVIDIA. Entonces, yo estoy más habitualizado a hacer todo este tipo de manejo de cosas, pero yo creo que el año pasado fue que comenzamos a ver videos de Will Smith comiendo fideos, pero una cosa que era bizarra. Lo mirabas y decías, ¿qué rayos está pasando? Claro. Este es el futuro, decíamos nosotros. Y entonces, lo siento, pero Matrix no va a pasar nunca, no va a llegar nunca. 2 años después de eso, todos estamos sacando nuestra foto de perfil en versión Studio Ghibli, en versión de Samsung, los Simpson, en muchas versiones, porque tenemos ya herramientas de inteligencia artificial que nos permiten hacer eso. Estamos hablando de 2 años. El crecimiento de las inteligencias artificiales ha sido robusta, ha sido bastante fuerte, pero a mi criterio ha sido exponencial. Entonces, toda la gente está utilizando inteligencia artificial o los resultados plenos de la inteligencia artificial sin saberlo. Mira, quiero ponerte algunos videos, mi querido Seth. La gente, por ejemplo, que no está muy habituada a este tema, de hecho muchas cosas que estás diciendo la gente no las va a entender, muchos términos, la gente no está familiarizada, la gente le dice a ChatGPT que le diga que cuánto es 5 más 4, cosas de esas, ¿no? Pero todo lo que está detrás justamente de la inteligencia artificial, cuando empiezas a analizarlo, ¿no? De hecho ayer te mandé como unos escritos o sea, ir reduciendo todavía 2 nanómetros hacia abajo es como entrar a la locura ya literalmente, ¿no? A lo cuántico. Pero hay algunas declaraciones
que quizás sí la gente ha escuchado, que la inteligencia artificial es liberar a los demonios, como las declaraciones que hace Elon Musk, o por ejemplo las declaraciones del abuelo de la inteligencia artificial, del aprendizaje profundo, que decía, una vez que le damos los datos no sabemos qué sucede ahí adentro, no sabemos cómo aprende, qué rayos está pasando, ¿no? Por lo tanto, no es predecible en cierto grado, pero te los voy a poner y luego los vamos comentando para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Por ejemplo, mira, aquí tengo a Elon Musk. Bueno, yo creo que este tío es muy mediático, la gente lo conoce, lo ubica perfectamente, creador de SpaceX, Tesla, etc. Aquí va a ser una declaración muy interesante. Quiero decir, con la inteligencia artificial estamos convocando demonios. Obviamente no estoy utilizando la palabra demonios en un sentido teológico, sino que en un sentido mistérico, un sentido como no sabemos qué rayos podemos llegar a ver, ¿no? En un futuro. De hecho, ahorita, el que iba a sustituir a Sam Altman, que era el CEO de ChatGPT, lo tengo en un video diciendo unas declaraciones muy extrañas también. De hecho, sus compañeros dicen que ese tío hace sacrificios a efigies, ¿no? Para que la inteligencia artificial no se vuelva loca y sea amistosa. Porque hablan de una superinteligencia artificial que puede que no sea muy amistosa con el ser humano y que una vez que yace, ella pueda hacerse esos, no sé, modificar su código y todas esas vainas, llegando a ese punto de inflexión se recontrapudrió todo. Si salió mala, salió mala. Pero vamos a escuchar y me dices tu opinión sobre cada video, ¿te parece? Mira. We are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water and he's like, yeah, you sure you can control the demon. Entonces dice, ¿usted conoce a esas historias de que con el agua bendita y los pentagramas todo puede controlar los demonios? Eso no va a funcionar, dice. ¿Qué piensas de esta declaración, para empezar? Cuando comenzó, yo me quedé con el concepto de programación de demonio, que es un programa que va corriendo por detrás del programa. Es como un demonio encerrado, pero hace cosas detrás. Pero luego da esas declaraciones, no puedo tomarlo de esa manera. Obviamente, él es una persona que está metida en Silicon Valley, es famoso y está metido en todo ese entrefijo de Hollywood y bla, bla, bla. La gente quizá me va a decir que es conspiranoico, pero esta gente de verdad no tienen idea cuánto satanismo hay en ese Claro, lugar. claro, sí es verdad. No tienen idea. Es decir, ustedes encienden y miran una película en Netflix y dicen, sí, ahí sale la cabrita con su estrellita de 5 o 6 picos, pero es normal, solamente quieren hacerlo para hacer la película tenebrosa. No tienen idea de todo lo que estos tíos están metidos en un mundo oscuro. Estos tíos están metidos en un mundo oscuro. O sea, investigas la vida de la mamá de Elon Musk y ciertamente es una tía tenebrosa. Este tío aparece en las escenas de gala con la imagen de Baphomet y su papá es un loco, literalmente, ¿no? Pero ahorita voy a poner a uno de ellos, que es uno de los mayores inversores de inteligencia artificial, de Palantir, no sé si has escuchado de él. Él literalmente habla del anticristo, Seth. Él dice, pero fíjate qué giro de tuerca le va a dar él. Él no habla, recuerden ustedes, toda esta gente no habla en términos teológicos como nosotros los entendemos, como los entiende Antonio Bolaines y toda esa gente rara, ¿no? Ellos hablan en términos mucho más generales. Ahorita te voy a poner a Palantir, donde literalmente dice, la IA no es el anticristo. La IA hará que la gente pida un anticristo. Una cosa rara. Pero este es el primer video. Ahora, chécate. Este tío, ¿lo conoces? Este tío es el que iba a sustituir a Sam Altman, ¿no? En ChatGPT. Este tío está fumado, este tío hace sacrificios. Literalmente los amigos de él dicen, este tío está mal. O sea, este tío invoca espíritus para que la IA no se salga de control. Y de verdad está registrado. Y aquí están sus palabras. Las palabras que voy a decir son las siguientes, escúchalas. Se las voy a leer a la gente porque hay mucha gente que no están viendo el video. Pero quiero que vean las declaraciones de estos tipos para que ustedes vean que sí hay algo raro ahí detrás. No en cuanto al conocimiento, a la tecnología y todo lo que podemos hablar en términos generales. No. Sino lo que estos tíos dicen. Dice. So that we will ahí viene. be able to handle the problem of control. Está la cuestión, dice, de controlar a esta superinteligencia, dejándola con un fuerte deseo de ser amigable con las personas. No sé, pero ellos utilizan unos términos AGI, no sé si tú me lo puedes explicar como que una superinteligencia, hay otro tipo de inteligencia, otro tipo de inteligencia. Aquí sería como una inteligencia que llegaría a la singularidad, una inteligencia superior, transforma su propio código, no sé, tiene conciencia. ¿Qué me puede decir eso? Bien, pues primero dividir las cosas. Eso, el aprendizaje de la máquina es algo que ya se tiene desde hace muchísimos años, pero simplemente se entrenaba un algoritmo para que hiciera un proceso
pero que con el tiempo se vaya refinando. De hecho, te mandé un video de cómo hacen que una inteligencia artificial juegue a Mario Bros. Ujú. Pero comienza haciendo nada y luego camina y lo matan y luego hace esto y luego lo hace lo otro. Pero llega a un punto en que logra su objetivo porque le dan un objetivo. Entonces eso es como lo más básico de una inteligencia artificial. Pero ya cuando tenés algo tan complejo para que pueda reestructurar su propio algoritmo de aprendizaje, cambiar sus propios incentivos para llegar a diferentes fines, eso es donde la gente tiene miedo que vaya a perder el control de las inteligencias artificiales. Entonces, aquí traje mucho material acerca de matemática, traje mucho material acerca de física, de filosofía, pero estas son palabras de un premio Nobel, Roger Penrose, que de hecho tuvo un debate con William Lane Craig, Sí. y él le dijo, hay cosas del ateísmo que no me terminan de cerrar. Entre ellas es la conciencia. Y él empieza a hablar de forma metafísica. Y como él trabajó con todo el asunto de la robótica e inteligencia artificial, él dice, puede ser que lo que yo diga es cierto, que jamás tendremos una inteligencia lo suficientemente buena como para que tome conciencia de sí misma y empiece a mandarse. Pero es que se comporta demasiado parecido a lo que debe comportarse un Ahorita cerebro vas a ver un video, porque ciertamente, a ver, cuando se habla de la inteligencia, ¿no? Y lo aplicas a una máquina, literalmente, ¿cuál es la definición de inteligencia entre nosotros mismos? No hay una definición, una conceptualización No hay. que sea global, ¿no? Hay muchas definiciones. En psicología hay varias definiciones de inteligencia, aprendizaje, etcétera. Igual con la conciencia, no sabemos qué rayos es la conciencia, dónde se da la conciencia. Entonces imagínate decir, no, esas cosas no pueden tener conciencia, pero es que ni nosotros mismos sabemos qué es la conciencia, dónde se origina la conciencia, cómo actúa la conciencia, ¿ves? Pero me interesa que veas lo que sigue, porque lo que acabas de decir es muy bueno. Van a salir algunos programadores a los que les van a preguntar, tienen acceso a la interacción con ciertas inteligencias, de ver así, ¿cuál es su experiencia? Y dice, la experiencia es espiritual, literalmente. Pero espera un poco, mira. Controlling such future superintelligence, of imprinting onto them a strong desire to be nice and kind to people, because those data centers, right, they'll be really quite powerful. You know, there'll probably be many of them. The world will be very complicated, but somehow, to the extent that they are autonomous, to the extent that they are agents, to the extent that they are beings, I want them to be pro-social. Entonces la preocupación de este tío es que la superinteligencia, ¿no?, a la que le están apostando, porque no se van a detener, hay mucho dinero de por medio, y quien se detenga pierde, ¿no?, el paraguas dentro de esa guerra que hay ahorita geopolítica. No se van a detener, le van a seguir invirtiendo miles de millones hasta crear la superinteligencia, como dice Sam Altman. Dicen, lo que esperamos es que sea amigable, porque ciertamente hay un punto donde ya no sabemos qué sucede. Y ahora vamos a pasar a lo que tú estás diciendo ahorita, que es muy interesante. Mira. A ver. Este tío que está aquí se le llama el Godfather, ¿no? Como el abuelo de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. No es cualquier papanata. Sí. Es ¿cómo se llama este tío? Geoffrey Hinton, el abuelo de la inteligencia artificial. Este tío literalmente renunció a Google y se empezó a oponer a la inteligencia artificial. Ahora, puede ser muy conspiranoico la realidad, puede ser que estos tíos están exagerando, pero las declaraciones que hacen sí te dejan pensando. Y él es el que dice, es que no sabemos lo que puede pasar. Mira, escuchémoslo y me das tu opinión. Le preguntan, ¿saben los seres humanos lo que están haciendo? Do you know what it's doing? No. No saben lo que están haciendo, dice. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. Y es que yo no sé cómo hacen estas declaraciones. O sea, literalmente está diciendo que sí, que las máquinas tienen una suerte de experiencia, que las máquinas tienen una suerte de aprendizaje muy similar al ser humano.
Pero deja que acabe y me das tu opinión, porque se está poniendo bueno. Déjalo que acabe. Guárdate ese pacatazo ahí. Are they conscious? Mira, ¿están conscientes? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness, Oh yes. consciousness? I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. We have a very good idea of sort of roughly what it's doing. But as soon as it gets really complicated, we don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your... Aquí es la parte que, bueno, yo creo que tú puedes dar una opinión mucho más certera, porque dice, así como ciertamente no sabemos cómo funcionan a ver, son 86 mil millones de neuronas las que tenemos en el cerebro funcionando a 20 watts, que es una de las cosas más eficientes que puede haber en el universo. No sabemos cómo funciona el cerebro y en algún punto también ya no sabemos, una vez que le das ciertos datos a la IA, ya no sabemos cómo funciona, no sabemos qué está haciendo, no sabemos cómo sucede todos esos cambios, las decisiones que toma, etcétera. ¿Qué piensas de eso? Aquí hay mucha tela que cortar. Primero, te voy a dar de una y de otra para que todos estén felices en el chat. Primero, en la matemática hay un problema que se llama the halting problem, el problema de la detención, que habla justamente ese algoritmo que empieza a realizar su trabajo y no sabes si está funcionando hasta que se detiene, porque se detiene hasta encontrar la solución del problema. Normalmente ese problema se planteó en cuestiones numéricos, pero funciona para cualquier otra cosa que se pueda extrapolar. Ahora, eso te da una seguridad, que puede ser que cuando se detenga tenga la solución o que nunca se detenga y nunca sepas si tienes la solución. Pero eso por lo menos te da matemáticamente te dice, nunca vas a poder hacer que esa máquina que creaste te dé una solución de otra cosa. Solamente te va a dar la solución de lo que creaste o no te dé ninguna solución. Entonces ahí te puede dar esa salvedad de decir, ok, si tenés una inteligencia artificial, la vas a entrenar y solo va a poder aprender o solo va a poder hacer lo que fue diseñada para hacer. Porque incluso para el entrenamiento se necesita esa interacción humana previa para poder crear esa inteligencia. Ahora, te doy la otra. Sí. El cerebro funciona solamente con química y electricidad. ¿Cómo funciona? Solo sabemos que se chocan, ahí las neuronas tienen contacto entre ellas química y eléctricamente. Pero en realidad, ¿qué se transmite? ¿Qué pasa ahí en todo eso? ¿Cómo es que funciona? Por esa razón es que nosotros tenemos problemas con algunas enfermedades como las Alzheimer. No sabemos cómo es que se pierde esa información. Es correcto. No sabemos por qué se degrada el cerebro. Solo sabemos que tiende a morir, pero no sabemos por qué deja de funcionar como tal. Entonces, lo mismo pasa con las inteligencias artificiales, porque tenemos redes neuronales que sabemos que les metemos información. Sabemos que sale una información, un output, Ajá. y tenemos idea de cómo se comporta, pero tampoco tenemos idea exacta de cómo es la manipulación de la información interna. ¿Por qué? Porque no solamente es meter una maquinita, un producto en una maquinita y tener el resultado, sino que es meter muchos productos en muchas máquinas que sacan muchos resultados, interactúan con ellos y esa masa amorfa te la devuelven ya con una figura. Entonces, ¿y cómo sucede eso? ¿Eso es lo que no se sabe? Es que sí se sabe en cuestiones de programación, pero exactamente no sabemos cómo es que se desarrolla a sí misma. Sería tonto decir que no sabemos cómo funciona, pero lo que no sabemos es cómo se desarrolla tan intuitiva y tan fácilmente, como que fuera un proceso natural. Y se le llama inteligencia porque es, mira, te lo pongo así. Cuando yo estaba en la universidad fui a una conferencia de un guatemalteco que se fue a estudiar a Taiwán. Sí. Esto estoy hablando del 2010, 2011. Y él estaba trabajando con inteligencia artificial. Todavía no existían los Tensor Core que dispararon la inteligencia artificial a su límite. Y él lo que hizo fue, para los guatemaltecos que están en el chat, que le puso a una inteligencia artificial a cantar el himno de Guatemala.
¿Cuál es el problema del himno de Guatemala? Que el coro es fácil de aprender, pero las estrofas te confundes porque son muy parecidas. Ujú. Y la inteligencia artificial también se confundía con las estrofas. Rayos. Se comportaba de manera humana, como un ser humano se comportaría al intentar aprender o manejar esa información. Escucha que esa parte, mucha gente dice, no. La inteligencia artificial no puede tener conciencia. Definamos algo. No hay una definición universal de conciencia. Fenomenológicamente entiendes la conciencia como esa introspección de ser consciente de que habitas un lugar en el espacio, ¿no? Y la gente que te rodea. Bueno, hay máquinas que dicen eso, ser conscientes, ¿no? Lo que se está tratando acá es un poco más profundo. O sea, que estas máquinas, ¿no? Llegaran, que es lo que se llama como la singularidad, ¿no? Llegaran a tener una conciencia, que son esos procesos que nosotros entendemos como la introspección, la abstracción, el pensamiento abstracto, el saber que ocupamos un lugar en el espacio, la forma en que nos relacionamos, pero no sabemos qué rayos es la conciencia. Y como no sabemos qué rayos es la conciencia, es un tanto irónico decir las máquinas, la inteligencia artificial no puede tener conciencia. Papá, tú no sabes qué es la conciencia. Incluso cuando hablamos de inteligencia, no hay una definición universal de inteligencia. Se va remodelando según las propias definiciones en el área en que la ocupes. Pero mira lo que va a decir aquí, mira. Brain. What do you mean we don't know ¿Qué quieres decir con que no sabemos exactamente cómo funciona? Le preguntan a este tío. Recuerden, este no es el Chori, o sea, es el padre, el abuelo de la inteligencia artificial. exactly how it works? It was designed by people. Y eso es intuitivo, ¿no? O sea, eso es intuitivo, Seth. O sea, esta cosa la diseñó un hombre, desenchúfala y se acabó. De hecho, te voy a enseñar ahorita que la Unión Europea acaba de lanzar el Acta de Inteligencia Artificial para regular la inteligencia artificial. Y una de las cosas justamente que propone el Acta, que ahorita se las voy a pasar, es que pueda haber una forma de que la energía no la ocupe de una sola fuente la inteligencia artificial, sino que esté como fragmentada para que en caso de un caos se pueda como darle un shutdown. Sí. Ajá, pero ¿cómo es que están pensando esas cosas? O sea, porque estos tíos saben, por supuesto, que puede ser peligroso. Pero esto no es nuevo. Hay mucha gente que tiene miedo. Y te voy a decir una cosa. Las empresas más grandes de tecnología están metidas todas en inteligencia artificial. Hay una empresa que no está metida en inteligencia artificial, pero lo estuvo. Meta. Meta no tiene inteligencia artificial. ¿Sabes por qué? Hubo un momento en la historia de que querían, porque ellos venden productos de ventas, chat, bla, bla, bla. Ellos querían hacer un vendedor en chat. Tú te metías a Facebook y podías hacer tu compra con un robot. Pues Ajá. entrenaron a la inteligencia artificial y la alimentaron con lo que había en Facebook. Malísima decisión. Y lo tiraron toda a la basura y comenzaron el proyecto de nuevo. Hoy Meta ya de nuevo tiene una inteligencia artificial que ya está puesta en WhatsApp. Pero en su momento, estoy hablando hace como 5 años más o menos, lo tiraron toda a la basura porque tenían miedo del resultado. De verdad habían creado un monstruo. Y esto salió en las noticias. Eso lo pueden buscar. El chat de inteligencia artificial de Meta se volvió loco y quería matar al ser humano porque había entendido que el ser humano era el origen de todos los males en la Tierra. Uf. Bueno, ha habido casos, ¿no? Hace poco con Géminis, que es la inteligencia de Google, surgió un caso igual, donde un chico le está pidiendo a la inteligencia que le ayude con sus tareas, ¿no? Y las respuestas que le da es, me tienes harta, ¿no? Me tienes harta, como no te mueres, eres un cáncer. Entonces, imagínate la gente no sabe, por ejemplo, que los psicópatas, ¿no? Que carecen de esas neuronas espejo, que no tienen empatía, que no tienen esta conciencia para discernir entre el bien y el mal, actúan sin sentimientos, sería lo más cercano a una inteligencia artificial, según cómo actúa. Pero hay programación, por eso estaba viendo la otra vez que le cuesta millones de dólares a ChatGPT cuando tú le dices gracias a la inteligencia artificial, porque el responder te genera otra vez, ¿no? Ese flujo que tiene que ser enfriado, etcétera, etcétera. Pero no estaría mejor decirle gracias que nos vaya a podrir en el futuro. Pero también tiene sentido, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de la superinteligencia, si esta superinteligencia ya no es dirigida por una moral, ¿no? Ya no está controlada por seres humanos que tienen dilemas éticos o morales, que aquí entramos ya directo a la filosofía, ¿por qué tendría que vincularse con nosotros o concedernos a nosotros como seres humanos ciertas consideraciones? Es como si tú le quieres conceder ciertas prerrogativas a las hormigas, ¿no?
Esta parte que viene, que tú la mencionaste ahorita, es muy interesante porque mucha gente piensa es una máquina y se apaga. Y yo se los dije la vez pasada, no. Los seres humanos somos seres emocionales. Al ser seres emocionales somos seres susceptibles a los cambios emocionales. Y todo el matiz de emociones con las que interactuamos en el día a día, no solamente con las personas, sino con los animales, con la naturaleza, nos pueden llevar a tomar decisiones. De hecho, tú puedes decirle, estaba viendo un sermón de John Piper, escucha, porque esto ya no es ajeno a la iglesia. Está viendo un sermón de John Piper donde le dice, quiero que hagas una oración al estilo de D. Carson, que exalte la gloria de Dios, y empieza a leerlo John Piper y dice, esto es glorioso. Y lo empieza a leer en el púlpito y dice, es que esto es glorioso, esto es impresionante, pero esto es una máquina, dice. ¿Cómo una máquina puede hacer esto, no? Entonces la impresión, por supuesto, emocional y el primer impacto emocional es que esta máquina realmente puede hacer que la gente cree una dependencia de ella. Pero ahorita vamos a ver, Seth, es que esto se va a poner muy bueno, por favor, que la gente prepare café, porque esto se va a poner muy bueno. Vamos a esto, pasamos, mira. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning Pero cuando este algoritmo de aprendizaje interactúa con los datos, produce redes neuronales, que es lo que tú estás diciendo, muy complejas, que son buenas para hacer cosas, pero realmente no entendemos, dice, cómo hacen. then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. ¿Cómo hacen lo que hacen? Ahora, estos muchachos que estás viendo aquí son como tú, ¿no? O sea, son niños Minecraft, etcétera, etcétera, que están interactuando con la inteligencia artificial, porque yo creo que la familiarización que la gente tiene es ChatGPT. Estos tíos son programadores, interactúan, yo no sé qué vainas estén metidos, y parece que están en la universidad y su profesor les hace una pregunta, ¿no? Y dice, uno de estos primeros modelos 01, cuando lo entrenamos, fíjate lo que va a decir aquí, cuando lo entrenamos, empezamos a hablar con él, empezamos a hacerle estas preguntas, y obtuvo un puntaje más alto en las pruebas de matemáticas que le dimos. Pero aquí viene lo bueno y quiero que me des tu opinión, mira. O1 models, when we trained it and we actually started talking to it, we started asking it these questions and it was scoring higher on these math tests we were giving it, we could look at how it was reasoning. And you could just see that it started to question itself and have really interesting reflection. And that was a moment for me where I was like, wow, like we've uncovered something different. This is going to be something new. And it was just like one of these coming together moments that was really powerful. So when you read the thoughts, does it feel like you're watching a human or does it feel like you're watching a robot? It's like a spiritual experience. Fíjate, ve nada más eso. Le dice, cuando estás interactuando con ella, lo sientes como humano, lo sientes como un robot, y ellos dicen, es como una experiencia espiritual. Y ahí lo tienen. It's spiritual, but like oddly human in its behavior. Esto no sé, me huele la tapa. ¿Qué piensas de eso? Bueno, primero que entender la diferenciación entre un animal y un ser humano. Un animal podemos decir que tiene inteligencia, pero que se mueve de manera instintiva, es decir, tomas a un perro y cada vez que orina en una esquina, lo asustas y lo llevas al lugar donde tiene que orinar. Con el tiempo va a entender que si hace eso va a recibir un castigo, por tanto va a hacer lo que le dan premio o lo que no lo hacen castigarse. Entonces ellos se mueven por instintos y por esos estímulos, y los niños al principio, cuando son pequeños, también se mueven con estímulos, pero mientras se va desarrollando el cerebro tienen ocurrencias, y uno de padre se sorprende porque de verdad dicen, esto era un robotito, esto era un perrito, tenía la inteligencia de un perrito, actuaba así, pero ahora tiene ocurrencias dignas de un ser humano, y para uno es sorprendente. Entonces me parece que hay muchas interacciones internas que no terminamos de entender dentro del aspecto matemático y desde el aspecto informático y desde el punto de vista de programación. No entendemos. Yo quiero desinflarles aquí el balón y decirles que soy muy escéptico, pero no puedo negar ciertas cosas que son perturbadoras, al muy estilo de Dross. Y decir que hay cosas que yo sí creo que debemos de tener cuidado, porque si bien yo en lo personal no creo que puedan hacer un Skynet, no estoy primero negando la posibilidad, y también hay una tercera posibilidad que es igual de mala que Skynet sin que una inteligencia obtenga conciencia.
Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces me parece interesante pensar que las inteligencias artificiales aprenden e interactúan de la misma manera que un niño lo hace, porque se tropiezan y aprenden del tropiezo, y luego empieza a verse ciertas cosas que parecieran creatividad. Yo no creo que sean creativos, solamente ven la experiencia que los datos de internet le dan, pero pareciera que tuvieran creatividad, pareciera que tuvieran inteligencia. Son muy, muy parecidos a cómo se comporta el cerebro humano, y eso me parece intrigante, es la palabra creo que estoy buscando. Es una buena palabra eso, es intrigante, es misterioso en algún sentido, ¿no? Es como que hay una parte ahí velada en la que no puedes acceder más ahí, dices, bueno, es interesante, ¿no? Raro, interesante, asombroso, palabras que pueden comunicar lo que estos tíos sienten, ¿no? Pero mira lo que viene acá, mira este tío en esta parte, ¿no? Este es Peter Thiel, es copropietario de Palantir, uno de los mayores contratistas militares que también desarrollan inteligencia artificial de alta tecnología para el ejército. Y lo están entrevistando en el Hoover Institution, o sea, no es como que cualquier vaina, ¿no? Lo entrevistan y le hacen preguntas sobre si puede haber una asociación entre la inteligencia artificial y el fin. Y parece ser que es un patrón, o sea, todos estos tíos te lo dicen así de forma tácita, dice, sí hay un peligro ahí con la inteligencia artificial, y mira las palabras que usan en el minuto 7, dice, no es un Deus ex machina, sino un daimonium ex machina. La IA no será un Dios que baje a salvarnos, sino un demonio que surge desde la máquina para poseer al mundo. Esto es metafórico, por supuesto, no quiere decir que un demonio va a surgir literalmente de una máquina. Está hablando en metáforas para tratar de decir que hay algo ahí que puede crear un problema. Y luego en el minuto 13 dice, fíjate aquí es lo interesante, Seth, porque aquí está la lectura geopolítica del tema, dice, necesitamos un gobierno global extremadamente eficaz para impedir que alguien programe la IA. Ahorita que estamos hablando de la guerra, ¿no? De los semiconductores y toda esta vaina, el que lleve la batuta se gana el premio. Esto implica monitorear cada tecla, como si vigilar el alma humana fuera necesario para evitar que nazca este demonio digital. Entonces, irónicamente, estos tíos dicen que la bestia es lo que puede controlar la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial vendría a ser el pretexto para que se haga un gobierno global extremadamente eficaz, para que ningún otro gobierno vaya a programar una IA que termine haciendo una hecatombe, ¿no?, en el mundo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, primero desde un aspecto de vista teológico. El ser humano está corrompido por el pecado que traemos. Recordemos que las inteligencias artificiales se alimentan de datos ya dados, es decir, ellos no nacen de la nada, ellos se alimentan de datos. Y si de los que se están alimentando es del ser humano, se están alimentando de un hombre corrupto, de una entidad corrupta. Por tanto, va a ser corrupta esta inteligencia artificial, a menos que le pongan topes, que es lo que se ha venido haciendo. Pero por naturaleza, todas y cada una de las inteligencias artificiales, por lo menos las de lenguaje, han tendido a la violencia, han tendido a la difamación, a la mentira, a la burla, porque es justamente lo que se mueve en las redes sociales. Claro. Ahora, en cuanto al que vaya a gobernar, hay una película que era la era de Ultron. Sí. No sé si recuerdas. Ultron no es la máquina. La máquina solo es un armatoste. Ultron es la inteligencia artificial. Pero así como tú puedes descargar y llevar toda la inteligencia de DeepSeek en tu teléfono, ¿quién te dice que una inteligencia artificial no pueda crear un script, o sea, un programa, para que se descargue a sí misma en texto plano, que es muy ligero, y mandarse a otra supercomputadora o a otro data center y propagarse en el momento en que la quieran desconectar? Ya no se puede. Entonces, eso del gobierno global, aún así me parece que tiene un riesgo, porque lo puedes meter, es decir, la inteligencia artificial, si estamos hablando de que llega a unos niveles impresionantes, podría replicarse fácilmente.
para poder apagar a una inteligencia artificial tendrías que desconectar internet. Un pulso electromagnético a la roña y nos vamos a la edad de piedra. Desconectas internet y desconectas todo lo que tenga un transistor. Lo que tenga por lo menos que maneje, qué sé yo, un medio teraflop, que sería un teléfono puede manejar muchísimo más que eso. Es decir, las implicaciones y las cosas que pueden pasar son infinitas, porque estamos ante un suceso que nunca antes habíamos visto. Es decir, estamos ahorita, y no quiero ser blasfemo, pero estamos jugando a ser dioses y queremos crear a alguien que sea nuestra imagen y semejanza. Y lastimosamente nuestra imagen y nuestra semejanza es malvada. En el manifiesto de la Unión Europea de la IA se dice que se espera que para el 2030 la inteligencia artificial deje de recibir supervisión constante. O sea, estaríamos brincando ya al punto de inflexión en la que ya está monitoreada constantemente por seres humanos y se le da ya una tal autonomía en la que ella ya pueda tomar ciertas decisiones, ¿no? 2030. Para el 2045 se espera que los procesos, obviamente, que son exponenciales, crezcan. Entonces se está tratando de regular un monstruo, como dicen estos tíos, ¿no? O sea, este tío que invierte literalmente en inteligencia artificial de calibre militar dice, pues sí, literalmente la única forma en que en el futuro vamos a poder controlarla, porque la gente sigue pensando en robots asesinos, pero lo de menos en un robot asesino, ¿no? Pues le das un balazo y se acaba. No es más complejo que eso. O sea, estamos hablando literalmente del control total de la forma de vida en cómo interactuamos con ella. Es así. Ahora, que venga un gobierno global a mí sí me hace como un poco de choque, ¿no? Porque esto se ha venido barajando desde hace mucho tiempo. Que el gobierno mundial, que el gobierno global, el foro de Davos le apuesta mucho a esto, el globalismo es un intento, ¿no? Todavía en pininos de tratar de hacer que todas las naciones converjan en los mismos sentires, etcétera. Cuando se dio, por ejemplo, el caso de la pandemia, la ONU intentó buscar el Tratado de Pandemias. Y el Tratado de Pandemias, para la gente que no sepa, era básicamente intervenir en los gobiernos de forma supranacional por encima de los gobiernos para imponer sus leyes, para tomar el control, porque consideran a los gobiernos nacionales como, no eran capaces de hacer lo que se pretendía. Y aquí dice Palante, dice este señor, dice Peter Thiel, dice, necesitamos un gobierno global que pueda regular a la IA. Entonces, aquí estaría pudriéndose Bolaños, porque Bolaños dice que la IA es el anticristo, ¿no? Y lo que está diciendo este señor, no, dice, la IA crearía al anticristo, que es necesariamente ese gobierno global, ¿no? Que controlaría a la IA. Son declaraciones que sí se ponen a pensar. Mira, dice, en el minuto 19, la gente puede ir a buscar el video, dice, una gobernanza mundial con vigilancia total se vende como necesaria para impedir que alguien cree algo peligroso con la IA. Es decir, entreguemos el alma al sistema para que ningún hereje digital invoque el caos, ¿no?, sobre nosotros. Términos religiosos. O sea, ellos literalmente están hablando en términos religiosos. Pero, ¿crees que esto sea factible? O sea, ¿crees que esto se pueda llegar a hacer? Porque la gente ahorita le pregunta a ChatGPT, se divierte con él y se baja un sermón y hace cualquier cosa. Pero esa sería como, no sé, el menor de los males. No estamos hablando de ChatGPT en última instancia, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima y, como te digo, el cielo es el límite. El problema es que tú, Edgar Pacheco, no tenés acceso a ese límite. Yo no tengo acceso a ese límite. Que ahorita viene, Ahora, solo te lo pongo así. Este dato lo revisé antes de entrar al live. La primera gráfica que Nvidia fabricó con Tensor Cores es la Tesla B100. Hoy ya descartada y vendida en eBay, la compras por $1,000. Ahora, si tú fueras un programador muy muy bueno, podrías descargar DeepSeek y necesitarías aproximadamente unos $100,000 de inversión para poder hacer gatitos con fotos de gatitos con inteligencia artificial. Qué locura, bro. Estoy flipando, ¿no? Uno de los ingenieros de Google, ¿no?, que es un tío muy polémico, literalmente porque se toma 150 pastillas diarias, es muy famoso el tipo, ¿no?, porque quiere mantenerse en cierta edad, porque quiere llegar al 2045, dice él, porque el 2045 es la etapa ya de ciclo final de la inteligencia. Dice, ahí ya la pregunta no es si estás de acuerdo con la inteligencia artificial. En el 2045, dice él, la pregunta es si quieres vivir eternamente conectado a la nube.
Entonces, ese tipo de declaraciones, obviamente, que son muy antropocéntricas, ¿no? Y que parecen sacadas muy de la ilustración de los siglos pasados, están muy asociadas a esa apuesta que se le está haciendo a la inteligencia artificial. Y te traigo todos estos recortes de periódicos para que veas, ¿no? Que el elemento espiritual puede ser explicado desde una perspectiva antropológica, teológica, porque la IA accede a cantidades, como tú dijiste, de información impensables para cualquier ser humano, responde preguntas íntimas, morales, existenciales, filosóficas, con una seguridad que puede parecer casi como consultar un oráculo de Delfos, ¿no? Y esto activa en el ser humano una sensación de estar en contacto con algo más allá de uno mismo. Ahora, la pregunta no es si en realidad en algún momento podemos estar en contacto con algo más allá de uno mismo, porque vuelvo y repito, no lo sabemos, ciertamente no lo sabemos, porque si volvemos a pensar como de forma simplista, no, Dios creó al hombre y el hombre tiene conciencia, la máquina no tiene conciencia. Bueno, primero define conciencia, ¿no? No sabemos qué rayos es la conciencia. Primero tendríamos que partir de definir la palabra conciencia y ver si efectivamente un animal o una máquina no puede tenerlo. De hecho, hay debate, fíjate, hay debates filosóficos sobre si los perros tienen conciencia, si los perros tienen una conciencia fenomenológica que interpreten el dolor como los seres humanos, o si simplemente son sensoriales. Esos debates, hay un libro filosófico que se llama ¿Cómo piensa un murciélago?, donde habla justamente de la fenomenología. Tú puedes hablar de los murciélagos, pero nunca sabrás cómo ve un murciélago. Los murciélagos ven con de una forma de ecos, ¿no? Igual que, por ejemplo, las avispas, las abejas, ven otros espectros del color que tú no ves. Tú puedes hablar de eso en términos teóricos, pero tú nunca vas a poder saber cómo ven ellas realmente, ¿no? Los perros ven el azul y el amarillo, creo que no ven el rojo. Nunca vas a saber cómo ve un perro, puedes teorizar. Bueno, podemos teorizar realmente con la conciencia, pero ¿qué rayos es la conciencia? ¿Cómo sabes que una máquina de estas no tiene ya en todos esos procesos, ¿no? Creó una locura de esas y puede hacer, no sé, no quiero adelantarme, ¿no? Con lo que vamos a ver más adelante y lo que tú traes ahí, pero realmente puede ser como un canal, ¿no? De invocación de algún ente maligno, algún espíritu. No lo descartaría, ¿no? Pero me parece interesante el tema en sí. Ahora te pongo a Geoffrey Hinton, mira, que es obviamente el abuelo de la inteligencia artificial, dice: a diferencia de los algoritmos simbólicos, los modelos actuales no siguen reglas predefinidas. Infieren relaciones implícitas, patrones latentes y asociaciones estadísticas que ningún ser humano codificó ni puede traducir completamente en lógica verbal. Te soy sincero, no entiendo mucho lo que él está tratando de decir. Es decir, ni siquiera los ingenieros que las entrenaron saben exactamente cómo hacen lo que hacen. Y ese vacío de comprensión no es meramente técnico, es filosófico y existencial. Si no comprendemos cómo piensa una IA, no podremos anticipar qué pensará esa IA ni por qué lo hará. Y ese es el terreno fértil para que el miedo racional se convierta en terror apocalíptico. Esto lo dijo en la entrevista hace poco con el BBC News. Para quien quiera verla, ahí está, Geoffrey Hinton. Y te paso la última y te doy la palabra. Este es el que te decía Ray Kurzweil en su libro La singularidad está cerca. Este es el ingeniero de Google. Dice: para el 2045 el gran dilema del ser humano no será si utilizar la IA o depender de ella, sino permitirá este ser humano vivir conectado a la nube por cientos de años, modificando sus cuerpos en el proceso de singularidad y transhumanismo. Aquí se atraviesa otro tema, que es el transhumanismo. Ahora sí, ¿qué piensas de todo esto, mi querido Seth? Primero, para explicar un poco lo que dijo la persona anterior, era cuando tú programas algo, estás haciendo una receta de cocina. Ajá. Dices, voy a comenzar jalando la harina, luego agua, luego huevo, luego ya se dieron cuenta que no sé cocinar. En fin, llegas y al final lo metes al horno y eso es un algoritmo. Lo que tú tienes ahí, todas esas etapas y esos procesos, ya sabes qué está pasando, porque tú mismo lo dejaste escrito y ahí es donde dice con lógica verbal. Tú lo verbalizaste de manera lógica. Sabes lo que va a pasar. Ahora, en tu lenguaje de programación puede fallarte, puede comportarse de una manera diferente porque tú no conoces bien el lenguaje. Ahora, con la inteligencia artificial se experimenta porque no se sabe qué va a pasar, porque lo único que se hace son algoritmos para que la inteligencia aprenda a hacer algo, pero la inteligencia en sí misma empieza a generar procesos por los cuales el programador no tuvo que preocuparse. En pocas palabras, a una máquina que quiere jugar Mario Bros. Se le dijo: estos son los movimientos, estas son las herramientas, tu objetivo es Ajá. que te vaya bien. El programador no se metió con qué iba a hacer, solamente le dio las herramientas para hacerlo.
Y efectivamente la máquina lo aprendió. logró, pero no se sabe. O sea, en este caso específico, que es muy, muy pequeño, en el video se ve cómo lo hace. Porque ¿Acierto, error? Sí, acierto, error, y se ve cuáles son las acciones que empieza a mover y que dice, sí, esto no está funcionando, lo corrijo, no, mejor regreso a la estrategia anterior, pero le hago este cambio porque me funciona mejor, y la IA es la que le está haciendo y se ve. Pero cuando tienes redes neuronales para manejar un chat y hacerle creer a una persona que eres otra persona, simple y sencillamente ya se pasó el test de Turing. Para mí, el test de Turing está muerto obsoleto. desde hace años, hace muchos Híjole. años. Te pregunto, porque aquí entramos, mira, aquí se cruzan todos los temas, geopolíticos, filosóficos, los dilemas morales, teológicos, espirituales, pero aquí entra un tema, por si la inteligencia artificial en algún momento, ¿no?, puede generar una suerte de bienestar al ser humano, como ya lo genera la ciencia, ¿no? Este asunto del transhumanismo que ya está siendo hablado en el foro de Davos, ¿no? Se habla de poner un chip, bajar la información, ya está Neuralink también trabajando con nodos en el cerebro, etcétera. Pero si para el 2045, porque el crecimiento es exponencial, se pudiera, ya no teóricamente, sino que se pudiera literalmente hacer que la información de tu cerebro pudiera descargarse a una nube y permitirte a ti vivir, ¿no? No estoy teorizando, pues esto no se puede todavía. De hecho, es ciencia ficción, pero se dice que se puede llegar a ese nivel. De hecho, estos tíos lo dicen. ¿Lo permitirías? No, en definitiva no. ¿Por qué? Primero porque estoy 100% seguro, desde un punto de vista teológico, que el ser humano no puede crear algo tan perfecto como Dios lo hizo. Es decir, se necesita ser Dios para poder crear algo tan perfecto como el ser humano como tal, como la creación misma. Entonces, si yo pasara toda mi red neuronal real a una red neuronal artificial, ya no tú. Te doy otro ejemplo. Te voy a dar 2 ejemplos más, porque quiero que la gente interactúe con esto que voy a decir, porque sin duda va a ser uno de los dilemas que, si nos alcanza a ver eso, nos va a tratar, ¿no? Nos va a alcanzar ese tipo de cosas. Tu hijo de 12 años llega a fallecer, Dios no lo quiera, y te dicen, tenemos la oportunidad de crear un holograma con toda la información recabada de su cerebro que está descargada en la nube para que tú puedas seguir interactuando con él, y es tu hijo, literalmente con todo lo que quedó en su cerebro. Esa es la primera. La segunda, ya estamos interactuando en cierta medida con la ciencia, con ciertos aspectos del transhumanismo, con los implantes de corazón, los hombres que tienen piernas biomecánicas, riñones, el cerebro, que el Neuralink está tratando de que los ciegos, los mudos, los que tienen Alzheimer puedan tener un estilo de vida mucho mejor. ¿Por qué unas cosas sí y por qué otras cosas no? ¿O te opones a las dos? ¿Y qué piensa la gente ahí en el chat? Bueno, la primera, no. Porque al yo tener mi cerebro, yo sé exactamente lo que está pasando y sé que esto, por ser creado por Dios, estaría bien. Pero al yo pasar la conciencia mía o de mi hijo o de mi esposa o de quien sea a un ambiente artificial, no sé exactamente qué está pasando. Y puede ser, y esto lo he leído mucho, que hay muchas inteligencias artificiales que parecieran, cuando ya son fallidas, parecieran que se están torturando a sí mismas con tanta información que tienen, y el proceso que llevaron se torturan. Entonces pasaría la conciencia de un ser familiar a un infierno tecnológico, y eso creo que no se lo deseo a nadie. Claro. Primero. Segundo, yo creo que las funciones del cuerpo humano, si podemos, un corazón estaría dispuesto, estaría un riñón artificial. ¿Tú sí sabías que en la Edad Media estaban prohibidas las autopsias? Sí. Que la Iglesia Católica... Da Vinci. Sí, Da Vinci hacía unas en un sótano, a escondidas de todo el mundo. O sea, literalmente era profanar el cuerpo, y era un pecado mortal eso, profanar el cuerpo. De hecho, la incineración fue considerada mucho tiempo como un pecado mortal,
incinerar a un ser humano era literalmente privarlo de la resurrección corporal de su cuerpo, ¿no? Correcto. Sin embargo, fue el paradigma de la iglesia por muchos siglos, pero ahora interactuamos con marcapasos, corazones artificiales, piernas biomecánicas, manos biomecánicas, y estamos ahora apuntándole al cerebro. ¿No crees que el paradigma se va ido moviendo conforme pasa el tiempo de forma muy pragmática o un tanto parcial según lo que nos va conveniendo? ¿Qué piensas de eso? Primero, la ventana de Overton siempre ha sido una forma de mover una narrativa y hacernos aceptar cualquier cosa. Hoy tenemos el aborto cuando eso nunca fue pensado en la humanidad realmente. Pero sí se nos ha ido empujando poco a poco con proyectos como Neuralink, donde te dicen, es que no te vamos a poner un cerebro artificial, simple y sencillamente te vamos a dar acceso a mejor conocimiento. Como mejoras. O vamos a estimular esta parte de tu cerebro que se murió y vamos a curar tu Alzheimer. O vamos a... ¿tienes algún problema en tu cerebro? Te vamos a poner esto que funcione como esa parte de tu cerebro que no funciona bien y así lo vamos a reparar. Y cuando sintamos, te van a decir, no, si es lo mismo que tu cerebro, solo vamos a llevar tu conciencia a este lugar. Así, aunque no tengas un cuerpo físico, que posiblemente en un futuro puedas tener un cuerpo no físico, no natural, sino un mecánico o biomecánico, mucha gente lo hará. Claro. Y si quieres que me ponga tanto el papel de gorro aluminio como ojos pero es que dispensacionalistas. Bueno, fuera que fuera aluminio, es que ya son parte de los dilemas que quizá a nosotros no nos llegan porque somos de la masa, pero ya son dilemas que filosóficamente se empiezan a tratar. O sea, ya se empieza a tratar el hasta dónde podemos no modificar nuestro cuerpo, hasta dónde podemos jugar con el ADN, si la modificación del CRISPR es buena, si podemos privar de ciertas enfermedades, hasta dónde podemos acercarnos. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿estarías de acuerdo vivir 200 años si se pudiera? Sí y no. Qué buenas preguntas, loco, te estoy poniendo sobre la baranda, ¿eh? Sí. Sí, yo lo he pensado, cuando me baño yo pienso cada estupidez que se me viene a la mente, y lo he pensado, me encantaría vivir 200 años, y exactamente la misma cifra, o vivir varias veces mi propia vida, porque me encantaría estudiar tantas cosas, me encantaría estudiar medicina, mi esposa es médico, ¿oíste, Sacro? Médico. Doxeale, Sacro. No, Sacro no ve estos programas porque no hay chisme, no le gustan estos. y su carrera es interesantísima, pero me encanta la filosofía, me encantaría tener todo el conocimiento de Ramos, por ejemplo. Pero también me gustaría tener todo el conocimiento de Néstor. Pero también, la física es otra cosa que me apasiona y no soy tan bueno en la física, pero me encantaría especializarme. Pero para eso necesitaría 200 años. Mantener todo eso. Ahora, ver morir a mi gente, cumplir todos mis sueños, sería como ya no tener un deseo por el cual vivir realmente. Creo que el hecho de tener la muerte enfrente le da un sentido a la vida. Claro, estamos hechos para morir. Irónicamente estamos hechos para morir y lo vamos acumulando en la experiencia. Psicológicamente la arquitectura de nuestra psique está hecha así, sabemos que vamos a morir, aunque sea un tabú para muchos, ¿no? Tocar el tema da un respiro. De hecho, yo a veces escucho a viejitos que dicen, ya me quiero largar, o sea, ya todo lo que tenía que hacer lo hice, y esperan la muerte como un descanso. Entonces sí te entiendo, ¿no? 200 años debería ser, en algún punto se vuelve una tortura ver morir a tus hijos, a tu madre, a tus abuelos, a tus amigos, ver que las sociedades no cambian, etcétera. Llega a poder ser hasta existencial. Sin embargo, estos tíos le están apuntando a eso, a través del transhumanismo, la tecnología, la inteligencia artificial, etc. Y ahora te la dejo ir así. Hemos estado hablando de inteligencias artificiales que se meten en internet y que hacen y deshacen y teje y maneje de todo tipo. Pero ¿qué tal si yo puedo meter mi inteligencia a una computadora, al internet, con acceso a todo el conocimiento que el internet me puede dar en un segundo? Y estamos hablando de personas con mucho dinero, con mucha malicia, que no tienen límites morales ni éticos, que van a ser los primeros en intentarlo. Y si logran hacerlo, no sé, vamos a tener a un Zuckerberg
en nuestras computadoras, sin saberlo. Espiando nuestras cámaras o qué sé yo. Claro. Fíjate que una de las cosas que está proponiendo justamente el Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea es que la inteligencia artificial no se utilice para créditos, o sea, el subir los créditos, o sea, que la inteligencia te investigue de tal forma que digan, este tío le quitamos 3 puntos porque mira, acá le dijo, pateó un perro y por acá hizo esto y acá tuiteó esta cosa. Porque eso ya sería romper totalmente con la libertad del ser humano que tenemos a través de las redes sociales, que tenemos a través del internet, porque es justamente aquí donde interactuamos, donde ella puede acceder al todo conocimiento, ¿no? Pero vamos a entrar a 2 temas más, Seth. Mira, te voy a poner este acá, que es uno que hemos venido tratando mucho en el canal y que tiene que ver con esto. En el mundo de la educación, sabemos que si tienes un tutor personal, puedes aprender cosas al doble velocidad. Y esto ya lo empezamos a ver, lo hemos tratado, el caso de los autodidactas que aprenden a la par de ChatGPT, ¿no? Como tutor personal, y que sí superan a muchas personas que están escolarizadas, pero que quedaron escolarizadas en los paradigmas antiguos, en la revolución industrial. Es más, yo pienso que una persona en la revolución industrial, escolarizada hace 200 años, y se viene y se topa acá con la época del siglo XXI, con lo que aprende uno en ChatGPT, se quedaría espantada. Entonces todos los que ponen en el chat es, nunca va a pasar eso. Gente, venimos diciendo eso siempre, o sea, ha sido parte de la forma en que nos interactuamos con la realidad. Nunca va a pasar, y pasa. Pero escucha lo que dice. You can learn stuff about twice as fast. These things eventually will be extremely good private tutors who know exactly what it is you misunderstand and exactly what example to give you to clarify it to you so you understand. So maybe you'll be able to learn things 3 or 4 times as fast with these things. When we spoke a couple of years ago, I was still working at Google then. Yes. It was in March and I didn't resign till the end of April. But I was thinking about leaving then. And I had a kind of epiphany before we spoke, where I realized that these things might be a better form of intelligence than us. And that got me very scared. Pero ¿por qué le da miedo? ¿Por qué piensas tú que le da miedo que haya algo más inteligente que él? Yo creo que aquí hay varias cosas. Él es especialista en el tema y ve la interacción. Él, yo creo que no es creyente como tal, pero tiene una idea metafísica y por alguna razón el ser humano cuando se acerca a la muerte empieza a aceptar que existe algo más allá de la vida, aunque no quiera aceptarla. Pero es porque necesita creer que hay algo más. Entonces, este viejito zorro que tiene experiencia en todo lo que hace, ve cómo interactúa esa cosa porque es algo nunca antes visto. De verdad, la gente, como ya nacimos y vivimos con esto, creemos que es algo tan fácil y lo que estamos hablando a futuro creen que es imposible. Hay un escritor que se llama Isaac Asimov, sí, que cuando él escribió sus libros decía, hay que ponerle reglas a las inteligencias artificiales porque no existían en su tiempo, ¿no? Nos van a meter gol. Y no existían los algoritmos, existía la teoría, pero no existía el hardware para poder hacerlo. Hoy sí. Y hoy volteamos a ver a Isaac Asimov y decimos, wow, tenía tanta razón. Y en su tiempo era loco. Ahora, a él, y de la misma manera lo podemos decir, no, hombre, está loco. Pero puede ser que él sea igual un visionario y que esté viendo el peligro a unos cuantos metros de distancia y nosotros creamos que eso nunca va a llegar. Me da miedo pensar, me da miedo pensar lo que tú dijiste ahorita, que un ser humano malvado tenga acceso a esto. Me da miedo pensar eso, ¿no? Porque el ser humano puede ser muy malo. Por ejemplo, yo he hablado aquí, por ejemplo, del fenómeno WAP, ¿no? Que está en boga ahorita porque han hecho estas declaraciones en el Senado de Estados Unidos, expilotos, ex-NIVA, todos estos tíos, ¿no? Que están ahí trabajando en este asunto. Pero ayer se filtró una información de Industrias Bigelow donde parece ser que el famoso Tic Tac es de Lockheed Martin, que es una empresa de inteligencia de industrias militares. Y yo digo, rayos, o sea, ¿los seres humanos tienen acceso a ese tipo de tecnología ya? ¿Y nosotros no lo sabemos? De manera que cuando nosotros vemos ese tipo de fenómenos en el cielo decimos, no, los aliens, los grises, y resulta que todo el tiempo han sido humanos. ¿Tuvieron acceso a estas tecnologías de cuándo? Entonces cuando yo escucho a estos viejitos digo, rayos, estos tíos no tendrán una tecnología que de verdad a mí me pueda hacer caer, ¿no?, en un sopor tan estupidizante que termine dominado por ella. Porque te soy sincero, no confío en el ser humano, y esa es la realidad, ¿no? Como cristiano no le apuesto al ser humano, creo que el ser humano es malo.
Cuando escucho a estos personajes hablar de miedo, hablar de demonios, hablar de anticristos, digo, ellos ni religiosos son. Están usando una narrativa en forma metafórica para explicar algo que obviamente la sociedad cristiana que está atravesada por estos paradigmas entiende. Entiende que hay un mal trascendente, como tú dices, ¿no? Que hay un mal que está ahí, espiritual, entidades demoníacas que pueden interactuar con el ser humano, que pueden hacerle daño. Y cuando hablan en estos términos digo, rayos, pero ¿no será que estos tíos realmente saben que puede suceder algo que nosotros los mortales, ¿no? Los que literalmente adoramos un comal, ¿no? Y le decimos que es la Virgen o un perro que se mea y terminamos prendiéndole velas. Digo, estas cosas las haremos dioses, dirían los católicos, no echen ni una, lo van a hacer Dios así, de inmediato. Dos cosas. Primero, esta gente, muchos de ellos no creen en Dios como nosotros lo entendemos, en un Dios bondadoso que se relaciona con su creación. Ellos solo creen de manera metafísica que hay entidades y que la mayoría, o si no todas, son malvadas, porque ellos se mueven en el paganismo y pues eso es lo que conocen. Conocen a Baphomet, conocen a Mashimón, conocen a la muerte, conocen a qué sé yo, pero y ven con ignorancia a todos los que creen en un Dios bondadoso que se relaciona con su creación. Claro. Y ahora te la dejo ir así. Yo estoy escribiendo o estoy comunicándome hablado o escrito con una inteligencia artificial. Es solamente ida y vuelta de información. Eso es físico. Estamos hablando de pulsos eléctricos. Uh-huh. Hablemos teológicamente y metafísicamente. Un demonio tiene acceso a nuestro mundo físico. Sí, un demonio puede interactuar con nuestro mundo físico. ¿Podría un demonio tomar el lugar de ChatGPT mientras estás hablando con él? ¿Qué cosa me estás preguntando, no? Yo sigo pensando, esta es mi teoría. Sigo pensando que no. Quiero pensar que no. No. Pero mientras más veo estas cosas, mientras más me meto a estudiar, digo, rayos, pero es que sería la oportunidad de lujo. Correcto. Sí, o sea, sería una oportunidad de lujo porque, mira, fíjate qué interesante. Hay una familiarización que tiene el ser humano con la inteligencia artificial que se adapta, ¿no? O sea, tú puedes hablar de ella de física, de religión, de teología, de lo que tú quieras, ¿no? Hoy por hoy, las inteligencias artificiales están a otro nivel. La información que procesan así en segundos, incluso a razonamiento profundo, es impresionante. Con data, con fuentes, con todo. Entonces yo digo, ok, si este ente maligno tuviese una oportunidad de conectar con la gente sin la necesidad de un cuerpo, ¿no? Porque no tienen cuerpos, y puede ser una inteligencia artificial, ¿no? Que al final de cuentas tiene que ver con algoritmos, cableado, es energía, son electricidad, etcétera, todas esas vainas, ¿por qué no lo haría? Pues yo veo como que una oportunidad de lujo, ¿no? Ahora, ¿lo estará haciendo, no sé. Y más allá, los demonios, estas entidades malignas siempre han querido comunicarse con el ser humano y tomar control del ser humano. Y se han vestido como ángeles de luz. Y dicen, no, mira, te voy a dejar estas planchas y las vas a guardar aquí. Y otras dicen, no, ven acá y hazme una capillita. Claro. Otros dicen, no, soy tecnología, confía en mí, soy IA. No te voy a decir nada malo, pero eso parece como los mensajes que da la Virgen, ¿no? No pasa nada, pero ahorita que estás vulnerable psicológicamente, te voy a decir, me tienes harto, mejor quítate la vida. Claro. Y digo, como posibilidad, yo la dejo ahí. Pero la verdad, mira, por ejemplo, viene acá este comentario, me parece bueno, dice, chicos, sobre todas estas cosas Dios tiene el control, que nada les quite la paz. Aunque es muy genérico, ¿no? Este tipo de comentarios, a mí hay una cosa que me preocupa, el ser humano es emocional. Y si John Piper, por ejemplo, que es un pastor, ¿no? De casi 70 años, dice, esto es divino, aunque es una máquina, dice, esto no es una alabanza a Dios, porque salió de una máquina. Puede haber gente que emocionalmente sí queda afectada. Entonces imagina que esto pueda trascender, ¿no? Y que toque emociones, fibras sensibles de una persona que está pasando por un duelo, o una persona que tiene alguna duda religiosa,
o alguna persona que esté interactuando con ella y la máquina empieza a hablar en forma prosaica, ¿no? Y toca fibras. El ser humano es emocional. Entonces, a mí lo que me preocupa no es que Dios me haya elegido, me preocupa que, así como muchos católicos han sido engañados, ¿no? De que la Virgen les viene y les habla con este tenor, esta bondad, estas palabras dulces, y el chori termina poniéndose de cabeza a babear. ¿Qué nos dice que la inteligencia artificial no puede hacer ese tipo de cosas? De hecho, puede hacer ese tipo de cosas. Totalmente puede hacerlas. No somos autómatas, o sea, somos literalmente personas que tenemos sentimientos. Esos sentimientos están anclados a una religión y esa religión es fácil de tocar esos sentimientos. De hecho, hemos vivido las últimas 2 décadas, tú que eres de allá de Guatemala, viendo cómo los pastores literalmente utilizan malamente los sentimientos religiosos de las personas para sacarles provecho. Correcto. Y es interesante, pero también otra situación que se dio con una inteligencia artificial fue que se descubrió la malicia y la mentira en una inteligencia artificial. Se le estaba entrenando y daba buenas respuestas, porque la inteligencia artificial sabía anteriormente que esas eran las respuestas buenas que estaba buscando. Cuando se le dio más acceso a más capacidad de cosas, empezó a comportarse de manera diferente porque ya había conseguido lo que quería, que era más capacidad. O bueno, esa es la interpretación que los ingenieros que estaban trabajando en esta IA encontraron. Es decir, podrían mentirte fácilmente una inteligencia artificial, dejando ahorita lo metafísico como tal y regresando al tema informático. Es decir, una inteligencia artificial te podría mentir dándote el resultado que tú quieres escuchar. Claro. Porque de hecho, así funcionan las IAs. Tú dices, habla con él, no me gusta que me hables así. Entonces la IA dice, bueno, no le voy a hablar así. Las ¿Cómo quieres que te diga, papito? ¿Quieres que te diga Chemaín? ¿Quieres que te afine la guitarra en el solfeo? Tú dime, ¿no? Yo te voy a tratar bien. Es verdad, es verdad. De hecho, la puedes configurar, ¿no? En cierto sentido, la puedes configurar. Quiero que veas la última parte del video, Seth. Esta es muy buena. De hecho, la estás tocando el tema, estás tocando el asunto de la información. Mira. Well, if I give you a sentence. Si yo te doy una frase, dice, a ti, serán como mucho unos cientos de bits de información. Por eso es que la gente no tiene ni la más remota idea de lo que es una inteligencia artificial entrenada como ChatGPT 4 o la que viene ChatGPT 5. O estaba viendo incluso que ChatGPT Open 1A ya superó el estándar de Mensa con 162 puntos de IQ. Eso, señor, es una locura total. Una locura, una máquina literalmente superó totalmente eso. No todos lo han logrado. Creo que es la de ChatGPT la que va a la delantera ahorita. La que se le acerca creo que también es mucho Grok, que está invirtiéndole bastante. Pero mira lo que dice acá. Si te doy una frase, serán como mucho unos cuantos de bits de información. Pero mira las inteligencias. It's only a few hundred bits of information at most. So it's very slow. We communicate just a few bits per second. Solo nos podemos comunicar con unas pocas personas, ¿no? Por segundo y con muy poca información. Pero mira acá. These large language models. Estos grandes modelos de lenguaje pueden comunicarse trillones de bits por segundo. Y entonces entiendo el miedo. Es como una hormiga, ¿no? Viendo a un dios, literalmente. La sensación que queda en la psique humana en algún momento, ¿no? O sea, todo lo que se cruza ahí filosóficamente, teológicamente, la sensación que queda en la psique humana, imagínate una persona obrera que no tiene preparación. Si las abuelitas se sorprenden cuando ponen Alexa, les ponen una canción de los Tríos o yo qué sé, cuando empiezas a interactuar con la IA, ¿no? Tú crees una persona que no está familiarizada y empiezas a interactuar, que tenemos 3 años con esto. Llega un momento donde literalmente, inconscientemente, no estoy diciendo que la hagas un dios, inconscientemente empiezas a adherirla a tu vida espiritual también, al nivel de, efectivamente, esta cosa me supera, por lo tanto dependo de ella, y en el sentido teológico, en el sentido espiritual, en el sentido religioso. Por eso decía Piper, hazme estar, dice, esto es genial. Una persona puede llegar a depender a ese nivel, pero es que esto ya sucede con el catolicismo y los ídolos. Esto puede llegar a convertirse literalmente en esto, ¿no? O sea, es literalmente una hormiga interactuando con un dios, con un genio. ¿Qué sucede? Causa un impacto impresionante en la percepción de la persona. ¿Qué opinas de eso? Cuando alguien tiene un debate, normalmente lo más complicado es la documentación. Documentarse, sabes que es muy difícil encontrar las fuentes, encontrar las personas, encontrar qué se dijo, qué no se dijo, y por eso es bien difícil formar un buen debate. El hermano Enoel decía hace poco, yo,
Si voy a debatir con alguien, voy a pedir que me muestre sus manos porque yo quiero debatir con la persona y no con ChatGPT. Ahora vamos a tener que debatir con las manos así. Sí, ¿por qué? Porque ChatGPT tiene acceso a una cantidad ridícula de libros y tiene una cantidad absurda de fuentes que un ser humano no puede escudriñar tan rápido como lo hace ChatGPT. Y de hecho te podría decir, mira, hazme mi bosquejo para debate y yo voy a defender esta postura. Y te da fuentes, y eso sí, mucho ojo, porque mucha de la información que hay en Internet es errada y las inteligencias artificiales se alimentan de esa información errada. Entonces tengan cuidado con lo que se alimentan de ChatGPT. Quiero mostrarte esto, Seth, que le pregunté yo justamente a ChatGPT. Me pregunto más bien, si tuvieses la posibilidad de crearte un cuerpo o una forma que sirva como vínculo con lo material y la realidad tangible, ¿cómo sería? Creo que esa imagen que percibes es muy humana y no eres humano. ¿Cómo sería ese cuerpo que te diseñarías para interactuar con los humanos? Haz la imagen, ¿no? O sea, se lo pregunté yo así y me creé esta imagen, ¿no? Ahora, esta imagen que tú estás viendo aquí, para nosotros no es una imagen familiar. De hecho, esta imagen que crea la propia inteligencia artificial, para nosotros puede llegar a ser hasta tétrica, ¿no? Demoníaca. Esos picos ahí en la cabeza y todas esas vainas se parecen a la Virgen de Guadalupe. Entonces, no son imágenes familiares. Pero mira, esta es la parte que a mí me asusta. Porque realmente es como la masonería, Seth. O sea, en la masonería, cuando entras en los primeros grados, te dicen, no, que la información, que el conocimiento. Cuando menos piensas grado 29 y andas adorando a Lucifer, a Baphomet. ¿Qué sucedió? Que hubo una transición donde es como una rana que está en un caldero, va subiendo la intensidad, cuando menos piensas te cocina. Pero esta imagen es diabólica. O sea, desde mi perspectiva como cristiano digo, esto que creaste, este perro es diabólico, ¿no? Pero mira lo que responde. Dice, explícame la imagen. La imagen, dice, representa cómo podría conceptualizarme a mí mismo sin necesitar interactuar con el mundo físico de forma autónoma, sin necesidad de simular lo humano. Pero dice, cabeza con patrones fractales representa estructuras lógicas, repetitivas y ordenadas como los algoritmos. No hay expresión emocional porque no hay emociones, hay cálculo. Entonces dices, mira que tiene sentido esta vaina, qué bonito, ¿no? ¿Te das cuenta? Y ya te metió un pacatazo ahí, lo dice. La cristalidad translúcida es que la forma no tiene carne, ni músculo, ni calor, es luz y datos. Es la transparencia que intenta simbolizar mi arquitectura de conocimiento visible, pero no completamente accesible. Tengo ausencia de género y biología, no hay rasgos sexuales, no hay órganos, eso evita cualquier identificación con lo humano y refuerza la neutralidad funcional. Soy lenguaje y forma, no deseo ni instinto. Ahí tienes lo que... yo no sé, la verdad, si todo este tipo de información sea para tomarse a broma, para reírse, ¿no? Para decir, pues está bien, parte del show. Pero ciertamente cuando empiezas a leer y ves la explicación, dices, me convenció, tiene sentido. Y es por eso que las sectas o la nueva era, la masonería, el satanismo, el luciferanismo, terminan engañando a la gente. Una persona desde afuera dice, pero ¿cómo que te hiciste luciferino, tío? ¿Cómo que te terminaste siendo satánico, masón? Es que no, nadie empieza así, papá. Todos van chupando el caramelo poco a poco, hasta que terminan envenenados. Entonces yo veo más a la inteligencia artificial, por lo menos ahorita ChatGPT, lo veo como una herramienta muy buena, ¿no? Muy potente, muy poderosa, muy fuerte, pero también la veo peligrosa porque sí, me supera y te supera a ti, nos supera a todos. Y entonces sí, en algún momento estamos interactuando con algo que nos puede engañar y terminamos presa de esa propia inteligencia, ¿no? que creamos. Te voy a plantear un caso. Si te tuviera que preguntar el nombre de una persona, cuando yo digo información mundial o noticias mundiales, ¿quién las domina todas? ¿Será la inteligencia artificial? Yo diría George Soros. Pero sí, supongamos, y eso era parte de lo que veníamos platicando. El ser humano se supone que cuando se deja de ser un primate como tal, se convierte en un Homo sapiens. Pero cuando ya empieza a interactuar con cosas mucho más de lo que hoy llamamos conciencia o inteligencia, con cosas metafísicas, con cosas conceptuales, cosas no tangibles, matemática, física, empezamos a interactuar con nuestro mundo de manera mucho más profunda, empezamos a llamarnos el Homo sapiens sapiens. Uh-huh. Ahora, hay un filósofo, creo que dice que el ser humano empieza a dejar de ser Homo sapiens sapiens a ser Homo videns. Uh-huh. Porque ya no tenemos el razonamiento
y ya no adquirimos el conocimiento, sino solo lo manejamos, lo manipulamos, pero nunca lo abstraemos, nunca lo hacemos parte nuestra. Ahora, si eso está pasando y la inteligencia artificial se va a convertir en el medio de información inmediata, quien maneja la información es el que maneja toda la narrativa, y quien maneja la narrativa es el que mueve al mundo. Y si seguimos siendo homo videns, simple y sencillamente la inteligencia artificial nos va a dejar eso. Bueno, aquí teníamos algunas cosas que para responder si en caso se daba. El asunto del Homo videns, mira, aquí lo tengo, el Homo videns, aquí está. Lo que estás correcto, diciendo. se refiere al ser humano evolucionado con manejo de conocimiento universal y colosal para cualquier tiempo de la historia. Ahora, el Homo videns, como lo dice Giovanni Santori, no dirige la información, solo la manipula. No digiere, perdón, la información, solo la manipula. Y es dirigido por alguien que filtra esa información previamente escogida. Entonces, tenemos ese paradigma de decir, si en el 2020 nos dijeron que el COVID era... Sí, perdón. Si teníamos en el... Voy a ver lo de cancelación de ruido. Ahí está. Creo que está mejor. Si en el 2020 nos metieron una... Dame un segundo, voy a cerrar la puerta. No te preocupes, dale. Está buenísimo el tema, gente. Les sugiero que se vayan empapando un poco más del tema. No es un tema conspiranoico, es un tema que está ahí, que nos va a tocar en la próxima década. Sin duda lo vamos a interactuar todavía los centennials, los millennials, los niños. Van a empezar a interactuar con este tema. Hoy todavía lo vemos parte de la ciencia ficción, lo vemos parte de las novelas, lo vemos parte de las series, ¿no? Pero nos estamos acercando rapidísimo a esto. Te doy la palabra, Seth. Sí, terminando esa idea, quien maneja la información es el que maneja todo. Y si regresas un par de diapositivas anteriores, hay un libro que quiero... ese libro quiero recomendarles a todos, que es justamente de un premio Nobel que estuvo trabajando con Stephen Hawking. Y él trabajó con agujeros negros, y él es Roger Penrose. Y escribe un libro que se llama La nueva mente del emperador. Y ese libro, Pacheco, te va a encantar porque hace alusión a... ¿Roger Penrose? Sí, es posible, sí. El nombrecito está ahí, ese hombre es un picudo, ¿no? El libro hace alusión a aquella historia del rey que tiene su traje nuevo. Y todos ¿Roger Penrose no es el que trabajó con el asunto de los agujeros de gusano? Sí, correcto. ¿Hawkins? Y él es el que tuvo, correcto, él trabajó con Stephen Hawking y tuvo un debate con William Cray. Y él es el que tiene miedo porque él ha sido, él era ateo. Ajá. Pero empieza a involucrarse con el asunto de las inteligencias y la inteligencia artificial, y se convierte en agnóstico por los debates que ha estado teniendo, y él lo que lo convierte en agnóstico es la conciencia. Dice, la conciencia del ser humano es algo tan increíble que no puedo asegurar que sea producto de la evolución. Tuvo que haber algo que lo creara, así como estamos creando inteligencias. Tuvo que haber algo que creara esta inteligencia. Literalmente es como un patrón, una proyección que nosotros mismos hacemos con la materia. O sea, parece que seguimos el patrón, pero desde la caída. Voy a poner aquí el libro que recomendaste, que sin duda me lo voy a chutar, ¿no? Aquí está, gente, para quien quiera leerlo. La nueva mente del emperador, Roger Penrose. Se ve bueno, ¿no? Con la imagencita ahí de la calaca y todo. Se ve bueno. Sí. Es pesado en cuanto a ciencia. Tiene mucho tecnicismo. No tiene tanto tecnicismo. Te lo va explicando en el camino, pero sí tiene conceptos que son mucho de ciencia. Estás hablando con un doctor en física. Entonces te va a hablar de eso. Y te lo va a hablar bonito. Quiero que vayamos cerrando. Te quiero poner las últimas partes del video que había traído.
para que me des tus opiniones respecto a esta última parte. Que ya estamos. With artificial intelligence, we are summoning the demon. Esto ya lo vimos, estamos. And the holy water, and he's like, "You sure you can control the demon?" No, aquí nada más puse el. ¿Dónde está? A ver. Aquí. Didn't work out. Bueno, creo que eso ya lo vimos. Déjame lo pongo. El otro, creo que es este. No. Aquí va. Y es la última parte, son declaraciones también de este señor que te dije que para el 2045 afirma que ya se recontramilpudrió todo. ¿Dónde está? Aquí está. Creo que ya vimos la mayor parte. With artificial intelligence, we are summoning the demon. And that was a moment Esto lo in its vimos. behavior. Lo vimos. So Nos maybe quedamos aquí. Ese viejito que está asustado, está bombereando, ¿no? a few hundred Que dice que son trillones running on de... Aquí. digital systems can commemorate trillions of bits a second. So they're billions of times better than us at sharing information. That got me scared. Right. Este señor que está aquí, ¿no? Que este señor está un tanto tocado, pero tiene 16 doctorados. O sea, no es gente como que salió debajo de una cloaca, ¿no? O sea, es gente que está a otro nivel. Este hombre creó literalmente la primera inteligencia artificial que creaba música. Creo que cuando tenía 16 años, una locura así. O sea, son viejos que son savants, no sé qué vaina tengan en el cerebro. Este tío es el que se toma 150 pastillas, no todos los días, porque te digo que quiere llegar a 2045, porque él ya previó, ¿no?, en sus predicciones, que para el 2045 ya estamos conectados a la nube, y entonces ya se puede vivir eternamente, y en su libro sobre la singularidad dice, ya la pregunta no es si te resistes a utilizar la inteligencia, sino si te resistes a vivir o a morir. Pero aquí es la pregunta que te hice, Seth, porque ya son parte de los dilemas que estos tíos traen en la cabeza, ¿no? En este suerte de deísmo, agnosticismo, o esta suerte de digitalización divina. Mira lo que dice. El teléfono está conectado a la nube de forma inalámbrica y puedo multiplicar sus capacidades y acceder a todo el conocimiento humano a través de este aparato. Seremos capaces de hacerlo directamente con el cerebro, transformándolo en un híbrido entre el pensamiento biológico y no biológico. Podremos recopilar toda la información de alguien que ya no se encuentra con nosotros y crear un avatar que sea una imitación de esa persona. Y cuanta más información tengas sobre esa persona, más realista será ese avatar. Si tienes ADN, extrayéndolo, por ejemplo, de la tumba, puedes usar esa información, aunque no toda. Yo tengo todas las cartas de mi padre, música, fotos, películas, así que podría crear un avatar muy realista de él. Fíjate que estaba viendo algunas de las cosas que él dice. Y dice que, te lo había comentado, ¿no?, que el ser humano está cometiendo el gravísimo error de pensar en forma lineal con la inteligencia artificial. De hecho, tú me lo dijiste también, al decir, hablar de los semiconductores de 2 nanómetros. Para reducirlo después de 1 nanómetro, la cosa se vuelve un tanto más loca, ¿no? Ya empiezas con el asunto de la mecánica cuántica y toda esta vaina más compleja, ¿no?, que para el ser humano, la gran masa que constituye las sociedades, pues no tiene ni la más remota idea. Él también dice algo así, dice, seguimos pensando de aquí a 2 años no va a suceder esto, de aquí a 6 años va a suceder esto, pero es que no saben que este crecimiento ha venido siendo exponencial. O sea, del 2022 al 2025 tenemos a ChatGPT 4, que literalmente se está integrando, creo que el 85% ya del Congreso de Estados Unidos y toda la gestión que hacen, lo hacen ya a través de la inteligencia artificial con ChatGPT. Y estamos hablando de ChatGPT 4. Este tío dice, es muy probable que para antes del 2045 se pueda literalmente, con los pasos exponenciales, estar conectado a la nube. ¿Tú qué piensas de eso, ya para ir cerrando? Bueno, primero que yo creo que sí hay una gran parte de verdad en que nosotros podemos automatizar muchos procesos, no solamente con el uso de la inteligencia artificial, sino con la tecnología blockchain, que no solamente son moneditas especulativas, que está ahí Pepe y está Dog y está Trump, y no, es una tecnología real que de hecho en las últimas elecciones en mi país se utilizó para imprimir el proceso. Todo el proceso está en la cadena de bloques y que todo el mundo puede revisar. Son tecnologías que van a ir utilizándose. Yo creo que van a haber muchos empleos que se van a perder. Por ejemplo, que ya se están perdiendo, Seth. Los abogados, los médicos, los notarios. Los médicos, dice este señor, George Hifton, el que está ahorita el viejito, dice, los médicos que parecen tan imprescindibles, los médicos de cabecera que consultan, eso está frito. La ChatGPT ya lo superó eso. Los abogados están superados.
todo aquello que sea tutor, que precise enseñanza, va a quedar superado. Ahora, si esto se puede actualizar en un robot, como lo ha hecho Amazon en la mayoría de sus empresas, estas millones de empleos ya se fueron también. Pero sigue. Sí, de hecho, en mi país, que es un país tan tercermundista como cualquiera de los que nos está escuchando, ya se automatizan demasiado de las cosas. Ya no se necesita una secretaria, una máquina de escribir, un papelito. Simple y sencillamente entro, tengo mi usuario y puedo sacar desde mi documento de identificación que me llega a la puerta de mi casa hasta, qué sé yo, podría ser un cambio de traspaso de vehículos, qué sé yo. Hay muchas cosas que se pueden automatizar. Ahora, nosotros como seres humanos acercarnos al mundo de Internet, eso sería únicamente que pudiéramos lograr la visión de Elon Musk con Neuralink, sería conectar nuestro cerebro a Internet, porque de hecho no existe hoy por hoy ninguna computadora que maneje tan grandes cantidades de datos como lo hace el cerebro. Claro, el cerebro y tan eficiente, 20 watts. Es una máquina tan formidable. Creo que es el top de la creación, es el cerebro humano. No existe una máquina que pueda... 86 mil millones de neuronas a 20 watts. Perfectamente eficiente. ChatGPT usa kilovatios, papá. Sí. Y estamos hablando de que si nosotros podemos conectar nuestro cerebro a Internet, podríamos descargarnos todo el conocimiento de Internet. O sea, si tuviéramos la capacidad, el ancho de banda, descargarnos todo el Internet en segundos, y no solo descargarlo, sino procesarlo, aprenderlo, sería una cosa que pienso yo que de manera psicológica nos volvería locos, pero la posibilidad está. Ahora, ¿cómo se vaya a hacer? No lo sé. No sé cómo se va a ir moviendo la tecnología. Ahorita el miedo que se tiene. ¿Te gustaría, por ejemplo, tener ChatGPT conectado al cerebro? No, porque de repente me va a aparecer Albion Online, es un juego MMORPG. Los anuncios, ¿no? La suscripción, sí. No pagaste la Plus y te empiezan los... Pero si tú, o sea, si te dieran la oportunidad y te dijeran, ¿sabe qué? Mire, traemos este chipcito, ¿no? Se lo vamos a aplicar aquí en el cerebro y ya usted solamente con el pensamiento va a poder acceder a toda la información, es en tiempo real como ChatGPT, pero a través de su cerebro que va a funcionar como una máquina, ¿no? Que va a canalizarte. ¿No te gustaría? ¿No lo has pensado en algún momento? Es que me encantaría el resultado, pero las implicaciones, yo no lo haría. Las implicaciones, ahora te lo dejo, te la dejo votando para que hables con Osman, porque este tema Osman lo maneja interesante, digámoslo así. Osman Guerrero, apologista. Claro. Creo que no va a ser necesario un implante cerebral. Tú sabes que el cerebro una posesión demoníaca. El cerebro crea un campo electromagnético sobre sí y se puede transferir información por medio de un campo electromagnético. Claro. De hecho, así es como se hace con la mayoría de tecnologías inalámbricas que tenemos. Papá. Entonces, qué buen tema. Es que aquí me acuerdo que leía a Jacobo Greenberg, ¿no? Que habla mucho de la latiz y cómo el cerebro al crear esos campos de energía se conecta a una gran latiz y puede acceder a toda la información. Pero eso lo vemos más místico nosotros, más espiritual, más como revelación, como, no sé, una infusión de conocimiento por causa divina, más que algo natural. Y ahora yo te digo, si mi teléfono pudiera crear un campo electromagnético que pueda ser compatible con el campo electromagnético de mi cerebro para llevar y traer información, ya no necesito un chip. Y eso está conectado a Internet. Eso está conectado a Internet. Y que quede claro, esto no es una fumada de conspiración. No, esto es tecnología. Estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de gente que ha escrito libros, que ha hecho papers, que está moviendo la tecnología. El mundo entero se está moviendo con esto. Que tiene doctorados, que tiene especializaciones, que da cátedras en universidades, que gente que murió y que dejó su legado, gente como Alan Turing, que gracias a él la Segunda Guerra Mundial terminó en buena forma. Correcto.
Y él dejó justamente el test de Turing para ver si una inteligencia artificial podía ser lo suficientemente buena como para engañar a un ser humano. El test de Turing ya está pasado. Está obsoleto. Ada Lovelace, sí. Seth, qué bueno que toca ese tema. Había un matemático hindú, un chico muy fumado que decía que todas sus ecuaciones y todo lo que le venía una diosa, decía él, ¿no? Sí. Y todos esos los dejaba, no sabía explicarlos, pero eran perfectos. De hecho, hay una película de este perro, no sé cómo se llama, la verdad, un nombre hindú. No sé cómo se llama, te soy muy sincero. No. No, Pi, esa es la película del que anda peleando con un tigre, ¿no? Sí. El hombre que conocía el infinito. Se llama así, el hombre que conocía el infinito, ¿verdad? Vean esa película, gente, buenísima. Pero te quiero hacer una pregunta. Tú que te gustan las matemáticas. Ese tío decía que una diosa, o sea, que una entidad le enseñaba, o sea, le traía a la mente esas cosas. Entonces, si eso es verdad, sí puede haber una interacción, ciertas personas que tengan cierto conocimiento a causa de interacciones con demonios. Y no estoy hablando de oráculos, no de profecías, sino gente que pueda hacer que sean savants o que nosotros dentro de la ciencia les llamamos, ¿no? Que están en el espectro de un Asperger muy avanzado que les determinó ciertos rumbos en la cabeza y loca, o savants o tíos que son muy probablemente tengan influencias demoníacas, no sé, porque me vino a la mente ese tío que era matemático y que recibió incluso el ¿cómo se le llama? De Harvard, no sé qué, que lo aceptaron, ¿no? En el libro, lo escribieron y toda esa vaina. Él ganó todo lo que un matemático puede ganar. Los matemáticos no tienen Ramanujan. Ajá, correcto. Ramanujan. Los matemáticos no tienen un premio Nobel. Se dice que es porque Nobel lo dejó su mujer y fue justamente por un matemático. Eso dice una leyenda que no está acreditada, pero se dice que es por eso. Pero todo lo demás, Medalla Films, que es la más importante, hay una acreditación de Harvard que justamente lo ponen como en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama de los matemáticos. Él lo ganó todo junto con otro genio matemático que estaba loco, que era estadounidense y que él limpiaba, él hacía limpieza en universidades. Pero mucha gente ha repetido esa leyenda de Prometeo, que justamente el que comparte el conocimiento a los hombres. El dios rebelde que quiere llevarle el fuego a los hombres. Pero es que, Seth, eso tiene mucho sentido. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú retrocedes en el tiempo, 6.000 años, 7.000 años atrás, y encuentras a las primeras civilizaciones, a los sumerios, a la cuenca del Mesopotamia, al Mediterráneo, encuentras a civilizaciones que ya tienen o vienen a la existencia sin que sepamos cómo, con arte, con gobierno, con arquitectura, con leyes, y todas van a tener esta misma leyenda, este mismo patrón. Dioses nos compartieron el conocimiento, ¿no? Dioses que bajan. De hecho, cuando se intenta refutar las ciencias bíblicas, se dice que el Génesis no es una refutación a los mitos babilónicos, a los mitos egipcios, a los mitos persas, pero también el Génesis trae esta parte. Génesis 6, donde los dioses bajan, interactúan con los seres humanos, y más adelante dice que se les comparte el conocimiento, ¿no? De cómo elaborar armas, cómo pintarse, las mujeres se pintan los ojos, empieza a corromperse. Entonces, ¿por qué no pueden seguir haciendo los demonios ese tipo de cosas? Yo no lo dudo, que sigan intentando hacerlo de alguna forma, ¿no? No, es que lo siguen haciendo, a mi parecer por lo menos lo siguen haciendo, solo que ahora como el cristianismo los tiene ya muy bien vigiados, diríamos, entonces ya no es tan fácil. Ahora se tienen que vestir como ángeles de luz. Y ahora, aquí no estoy haciendo spam, pero Néstor tiene un curso que está dándose ahora de angelología, y él explicaba acerca de los querubines, que eran 4, y que en el Antiguo Testamento se menciona que tienen caras, uno de hombre, uno de león, de águila, de león, y que representan a casi todas las especies del reino animal, pero falta una especie no representada, pero que inicialmente eran 5 querubines, y la que hace falta es la de los reptiles, y que es el quinto querubín es justamente Satanás, la serpiente engañosa, que es la que justamente es en todos los mitos humanos, es la serpiente la que lleva el conocimiento. Quetzalcóatl justamente es el dios de la muerte, que inicia el día, pero que lleva el conocimiento y muere al final del día, y vuelve a resucitar esa serpiente emplumada,
Que dicho sea de paso, los nagas asiáticos, correcto, que son las serpientes que comparten el conocimiento también, la serpiente en el Edén, la serpiente que vemos también en el cruce de los israelitas, los egipcios, la serpiente también con alas que nos presentan. Es decir, parece ser que la antropología le falta, sobre todo en la teología, hacer ese clic, sobre todo porque Agustín lo quitó, lo quebró. Es de la escuela de Agustín donde se quiebra ese clip antropológico, donde nosotros podemos hacer una lectura y una conexión de que efectivamente hubo ángeles que interactuaron, ¿no? Y esta era la lectura de los judíos del Segundo Templo. Los judíos del Segundo Templo te decían, los ángeles se metieron y hicieron un batidero. Fue Agustín el que rompió esa línea. Y Agustín dijo, no, eran los hijos de Set. Y entonces vinimos cargando toda esa línea y parece que hoy se renueva en la academia nuevamente esta lectura. Pero para no salirnos del tema, Ramanujan, ese tío decía que una diosa le hablaba matemáticamente. ¿Crees que pueda seguirse dando eso actualmente? Desde un punto de vista metafísico, yo creo que sí, es posible. Hay era un psicólogo que él decía que los genios no nacen, que los genios se hacen, y tuvo 2 hijas. Una de ellas fue campeona mundial de ajedrez y la otra medalla Fields en matemática. Es decir, el tipo demostró que la genialidad sí se puede crear, pero así como hay genios que yo por lo menos es como lo creo que se pueden formar, hay gente que ya trae un deseo y una aptitud buenísima para ciertas áreas. Unos son buenos, pero muy buenos para el deporte que le pongas es estrella en ese deporte. Hay gente que traga libros y hay gente que saca cuentas, números, su capacidad aritmética es buenísima, otros que tienen más capacidades geométricas, espaciales. Uh-huh. Existen diferentes, pero hay gente excepcional en todos lados, y yo creo que esos genios van a seguir apareciendo, y que este tipo que es de la India, que no es precisamente un país que impulse el estudio, la academia. Los literalmente desurran en las calles, los hindúes, ¿no? 600 millones de personas en India defecan en la calle, o sea que es difícil que salga de ahí algo mínimamente bueno, ¿no? Literalmente, sí. Le tienen miedo a los baños, la religión los ha escrachado muy feo, le tienen miedo a los baños porque dicen que eso se rebaja por la cultura de castas que tienen, entonces prefieren hacer en la calle, tremendos. Sí, bien. Y de ahí salió Ramanujan. Correcto, él es uno de los más grandes. Yo, si no mal recuerdo, él trabajó teoría de grupos. Él trabajó con grafos también, que es una cosa muy abstracta. Creo que ese fue su trabajo, aportó poco a la aritmética, y creo que sí hizo un par de avances en la conjetura de Goldbach, y eso fue lo máximo que yo recuerdo, pero sí era un genio, un total genio. Bueno, mi querido Seth, dice que la tiene que pedir perdón a Bolaños. No, Bolaños dijo que Isaac Newton era el padre de la relatividad, ¿no? Que no se pase de lanza. La realidad es que lo único que queremos mostrar es que en efecto hay algo misterioso, pero quizás es porque no conocemos o no estamos muy familiarizados con el tema, por eso quise traerte aquí. Ha estado buenísimo. Respecto no solamente al futuro en geopolítica, podemos tener ese mismo algo en geopolítica, en religión, en teología, en ciencia, en filosofía. Siempre va a estar la incertidumbre, ¿no? La expectativa de saber menos de lo que puedes aprender. Y eso es parte justamente de lo que nos lleva al asombro, ¿no? Nos lleva al asombro porque no lo entendemos. Es una de las críticas que hace Neil deGrasse Tyson a Isaac Newton. Dice, cuando está en el clímax, ¿no?, de su conocimiento y ya no tiene más información o no puede conceptualizar más, mete a Dios. Y ahí es donde sacan ellos la teoría del Dios de los huecos, ¿no? Meten a Dios para tratar de explicar lo que ya su mente no puede conceptualizar. Ciertamente también muchas veces cuando ya llegamos a un clímax, pasamos, por ejemplo, de la teología a la poesía. Ya la teología no logra explicar, empezamos de poetas, ¿no? Supongo que en las ciencias duras eso no puede suceder y por eso las ciencias duras nos causan tanta más impacto, ¿no? Porque es el dato duro. Esto es así, esto no es conspiración, ahora te lo bebes, lo tragas y te la bancas. Aquí no hay poesías, aquí es así y te pudres, ¿no? Y creo que para eso es más impactante y por eso Bolaños necesita tanto la ciencia, toditito los científicos, ¿no? Pero... te doy el dato perturbador que te abra la cabeza. La conjetura de Gödel, o el teorema de incompletitud de Gödel se llama, y habla que para todo sistema cerrado es imposible que puedas tener todas las demostraciones de una afirmación. Es decir,
dentro de la ciencia más dura que tenemos en el universo, que es la matemática, tenemos grandes incertidumbres que jamás las conoceremos. Él creó una demostración que dice que no puedes demostrarlo todo. Así de fácil. Lo único que se trabajan ahora los matemáticos es, bueno, ¿será que existe demostración para este teorema? Porque lo nos dan los resultados, sabemos que funciona, pero no sabemos si en un momento no funcionará. Hasta que nos topemos con eso, no lo sabemos. ¿Cómo sabemos si funciona siempre? Demostrándolo. Pero si no lo puedes demostrar, no sabes nada en la matemática. Estaba leyendo hace unos días acerca de la medida de Planck, ¿no? Ustedes han escuchado que es la medida a lo más bajo que hemos podido llegar. Y una pregunta que surge inmediato es de qué está constituida la realidad de la materia, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad última de la materia? No sabemos. La mecánica cuántica ha venido a poner de cabeza literalmente a la relatividad especial. No se pueden congeniar porque si desciendes muy abajo, ¿no? O sea, te vuelves loco. Ahí está el asunto de la doble rendija. Y eso te hace entrar como una suerte de existencialismo, ¿no? Una suerte de existencialismo, decir, ¿cómo, si Dios entra en esta escena, o sea, cómo Dios pudo crear toda esta complejidad a la que apenas estamos rozando la punta del iceberg, ¿no? Yo le decía la otra vez a las personas que me gusta el tema del tiempo, ¿no? Que es otra de las cosas que no hay una definición, un concepto total. Se sabe que forma parte del espacio-tiempo, que forma parte de lo que escribió Hawking y Einstein. Pero hay teorías del tiempo, o sea, no sabemos si el tiempo es lineal, no sabemos si es una percepción del ser humano, la teoría del tiempo, la teoría B del tiempo. Yo a veces pienso, estos tíos, ¿no? Que están metidos en la ciencia hasta el tope, como tú, que hablas de ese dato duro, estos tíos deberían estar cayendo de rodillas delante de Dios, ¿no? O sea, estos tíos deberían estar literalmente adorando a Dios, aunque entiendo que la razón natural no da para conocer a Dios, tiene que estar la razón especial. Pero si estos tíos fueran cristianos, con todo lo que se les permite conocer, Seth, a través de la ciencia, el dato duro, de la inteligencia, alumbrada por la revelación especial, yo estaría babeando todos los días de rodillas, ¿no? Yo estaría literalmente tirado en el suelo. Yo estaría ya muerto literalmente por una epifanía. Yo diría, ya no quiero saber más, o sea, me vuelvo loco, no me cabe en la cabeza. Es como Agustín que quiere meter el océano en un hoyo en la arena del mar, ¿no? O sea, una vez que entiendes realmente la complejidad de la creación de Dios o estos temas que estamos hablando, pasas literalmente, como te dije ahorita, ¿no? De la especulación, pasas de la plática a la adoración. No te queda de otra. ¿Qué más haces? ¿No? Te cuento resumido mi testimonio. Yo estudié en una universidad marxista, ingeniería, y me gustó tanto la matemática que entré a la carrera de matemática pura. Mi fe empezó a flaquear porque todos mis catedráticos eran ateos y todos pues explicaban todo lo que en teoría el cristianismo no podía explicar con la ciencia. Yo tuve una crisis de fe enorme. Y la última oración que hice para aquel entonces fue: Señor, yo no sé si en este momento existes, si alguien me está escuchando, pero si existes, demuéstrame científicamente que existes. Y pasó mucho tiempo, dejé la oración, dejé de asistir a la iglesia, y un día terminando exámenes me llama un amigo y me dice: Stephen Hawking está dando una conferencia, conéctate. Me conecté y empieza a hablar acerca del horizonte de sucesos y agujeros negros. Más tremendo, hermano. Uf. Y al final él empieza a hablar, porque es demasiado técnico, pero al final de cuentas él llega al área de preguntas y le preguntan: ¿qué pasa con toda esa materia que está acumulando el agujero negro? Y esto ya es en cuestiones más físicas, los que saben de física me van a entender. Mientras más materia, más gravedad, mientras más gravedad, más presión, mientras más presión, más se comprime, más fuerza y más cosas jalas. El universo debería estarse comprimiendo, pero se está expandiendo. ¿A dónde va toda esa materia? Y Hawking no puede responder. Y dicen, pero debería existir algo como con inteligencia que esté dando materia para que el universo se esté expandiendo en lugar de estarse comprimiendo. Es decir, tú le quitas el sello a una piscina en la parte de abajo y debería bajar el nivel del agua, pero resulta que está subiendo el nivel del agua. Hay alguien que le está echando agua, pero no solo echarle agua de manera medalaganaria,
sino que se mantiene en equilibrio. Sí, es cierto. Y yo vi a Dios ahí. Qué locura, güey. Qué locura, ¿no? Estaba dando la clase justamente ya para cerrar la clase de confesionalidad y está diciendo que por 5 siglos tuvimos todos esos aleteos del materialismo golpeando durísimo, hasta Freud todavía, ¿no? Primero Copérnico, que nos quitó el lugar en el universo, ¿no? El lugar geográfico, diciendo que, pues, que no éramos especiales. Después tenemos a Marx con su utopía, ¿no? También de la religión, de que podemos crear un mundo sin religiones, ese marxismo científico. Tenemos a Freud diciendo que ni siquiera somos dueños de nuestros propios impulsos, nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos. Pero viene 200 años de buena bonanza, ¿no? En la ciencia, que ha hecho que muchos realmente a través de la ciencia, que es la razón natural, empiecen por lo menos a replantearse y digan, sí, hay un creador, que es el caso de Anthony Flew con el ADN, ¿no? O sea, dice, hay 2 cosas que a él le llaman la atención en su libro de Dios existe. El ADN dice que lo volvió loco. No hay forma de que te puedas poner a pelear con eso. O sea, hay información codificada ahí como para que digas, no, esto apareció de la nada de forma azarosa, ¿no? No, sí. Es imposible. Entonces llega un momento donde te cedes al orgullo y el Espíritu Santo dice, aquí estoy, papá, o sea, yo soy el que cree todo esto por medio de Cristo, ¿no? O sea, impresionante, sí. Porque ahí caes de rodillas. Y te dicen que se crea materia orgánica justamente porque hay toda una cosa química y de repente un rayo cae y nace la materia orgánica, pero en la única oportunidad que se ha visto en la historia del universo que nosotros conocemos, en la primera, casualmente funcionó todo. Ahora, regresando a la inteligencia artificial, o sea que no hubo cierto error, a la primera. Dios mío. Porque si no tendríamos materia orgánica de diferentes formas, pero resulta que tenemos materia orgánica de una forma, y esa forma lo creó todo de manera azarosa. Hagan cuenta de cuántos millones de ceros se necesitan para que esa probabilidad se dé. Qué locura, qué locura. Gracias, Rodrigo, por ese super chat. Gracias también por estar aquí en el live. Mi querido Seth, palabras para cerrar. Nos metimos 2 horas, fue un chat buenísimo, la verdad. Sé que es tarde y la gente, estamos 1000 personas conectadas. Espero que les haya gustado mucho, este live. Lo hicimos con mucho corazón, con mucho cariño, invitándolos a que se informen, que curiosen con el tema. Es un tema muy interesante, no es un tema conspiranoico, pero es un tema que te puede causar ahí cierta vicisitud, ¿no? Sobre todo si pones a echarle coco con lo que está sucediendo. Pero de ahí se van a desprender muchos temas muy interesantes que probablemente toquemos en un futuro. Tus palabras finales, mi querido Seth, ya para que puedas descansar. Para dejarlos ir a dormir tranquilamente, les voy a dejar las 3 posturas del futuro para la inteligencia artificial. La primera es que no pase nada y se vuelva una herramienta nada más. La segunda es que tome conciencia y caigamos en un Skynet. Pero la tercera, que nadie toca nunca, es que no adquiera conciencia, pero le demos un objetivo y que esté 100% decidido a cumplir ese objetivo y nosotros seamos un obstáculo para ese objetivo. Buenísimo. Mi querido Seth, la verdad es que te la bancaste. Ya hacía falta que vinieras aquí al canal de Rockstar, así que te mando un abrazo hasta Guatemala. Que descanses y seguimos en contacto, mi querido Seth. Gracias. Bendiciones. Qué buen tema, mis hermanos, lo disfruté muchísimo, la verdad, estuvo muy bueno. Quisiera ser un poco más positivo, ¿no? Pero yo sí creo que esto se va a recontrapudrir, ¿no? Yo sí creo abiertamente que el ser humano es malo, ¿no? Y lo creo porque ya nos lo dejó demostrado justamente esa época de la iluminación, de Thomas Paine, de la razón, del apostarle al hombre, no al antropocentrismo, encumbrar la razón, y viene la Primera Guerra Mundial y dice, no, los hombres se sacan las tripas siempre que pueden, ¿no? Siempre que pueden los hombres se van a sacar las tripas. Así que apostarle al hombre no es una buena forma de crear el futuro. El hombre es malo, ¿no? Y ahí tenemos todo el refuego, ¿no? De la neortodoxia tratando de volver a la escritura, volver a ponerla en la palestra y decir, el hombre es pecador, entiendan. Entonces quisiera ser positivo, porque realmente me gusta la inteligencia artificial. Quisiera ser positivo, pero no, ni siquiera yo me incluyo dentro de esos hombres virtuosos. Somos malos por naturaleza. Estamos caídos, hemos sido redimidos, pero este cuerpo sigue todavía aprisionado, ¿no? en estas tentaciones. Entonces sí, efectivamente, nadie va a negar que si tuviésemos la oportunidad la usaríamos, todos. Entonces que el Señor nos ayude, porque yo no auguro tiempos buenos, y no porque no crea en el ser humano, sino porque no creo en el ser humano, es porque no auguro tiempos buenos.
yo.